Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una semana más les doy la bienvenida a este que es su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, episodio número 104. Muchísimas gracias por estar por aquí, queridos amigos. Seguramente ustedes están escuchando esto ya en fechas cercanas a Halloween / Día de Muertos, que les digo, aunque su tío conservador, aunque su tía conservadora les diga que no, que Halloween y Día de Muertos no es lo mismo. Ya les dije que en su origen sí es lo mismo, o casi lo mismo. Quitando esta celebración gringa, el origen del Halloween, el origen celta, prácticamente es lo mismo que el Día de Muertos. Así que manden al diablo a su tío o a su tía que les diga que no es lo mismo o que es del diablo. Más pendejo aún. Por cierto, hablando del diablo, traigo yo aquí mi playera del diablo. Nada, no es cierto. Saben que yo no... Mis amigos católicos no se vayan a ofender. Saben que yo no creo en nada. Lo traigo porque me gusta y porque es de terror. Y justo ahorita estaba grabando videos de terror para el canal secundario, para Rix y los amos del multiverso, que hoy me tocó grabar la reseña de Poltergeist, una de mis películas de terror favoritas. Anoche me tocó ir a ver Drácula de Francis Ford Coppola, que me gusta mucho como película. Tengo un poco de problemas con la adaptación, pero bueno, si quieren saber qué opino sobre ese clásico del cine de horror y hecha por uno de los mejores directores de todos los tiempos, Francis Ford Coppola, vayan a seguirme a mi canal secundario Rix y los amos del multiverso, que a lo largo de todo este mes voy a estar reseñando puros películas y series de terror. Pero bueno, amigos, les doy la bienvenida a este episodio ya número 104 del podcast. Espero que la estén pasando muy bien. Voy a tratar de hacer los episodios a partir de ahora un poco más cortos. Y por más cortos no quiero decir que van a durar 20 minutos, ¿no? Porque sé que luego hay muchos chillones que piden que pidas lo más corto, no sé qué. Para esa gente que los pide más cortos, una de dos: o adelántenle a la duración del video, adelántenle, o no lo vean. Este no es un formato de video regular. Normalmente es gente grande, gente que no conoce cómo funcionan los medios digitales hoy en día, no conocen los formatos distintos que hay en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram. No es lo mismo ver un reel a ver un video, digamos, de formato clásico de YouTube, un video de no más de 10 o 15 minutos, a ver o escuchar un podcast. O sea, un podcast, en mi opinión, debe durar por lo menos 50 minutos para que sea algo rescatable. Si no, no es un podcast, en mi opinión. Yo que estudié comunicación y demás, a mí saben que este formato de podcast me gusta que sea pues como un programa de radio pregrabado, casi que como si fuera en vivo. Si yo pudiera, lo haría en vivo. Tristemente el tiempo no me da y los horarios no me dan. Los horarios que yo tendría libres para hacer en vivo serían las mañanas, pero sé que a esa hora mucha gente no podría escucharlo. Entonces yo trato de que sea largo. De hecho, si pudiera hacerlo más largo, créanme que por mí estaría bien. El problema es que como la imagen de video que estoy usando ahorita es de muy alta calidad, los formatos, los archivos de video, ya se están haciendo muy pesados. De hecho, no sé si se fijaron, la semana pasada, en el último bloque, solamente tuvimos 2 relatos que saqué de TikTok. Hoy vamos a escuchar el que tuve que sacar, porque el formato, el archivo quedó muy pesado, tuve que eliminar uno. De hecho, por eso también en el último bloque no sale mi imagen, sale una imagen fija del logotipo del podcast. Por eso, porque ya estaba muy pesado el archivo. Entonces voy a tratar de mantener la duración del podcast máximo de hora y media, que era la duración que usábamos antes, máximo hora 45, pero es que ya todo este último mes el podcast duraba prácticamente 2 horas, entonces ya se hace un archivo muy pesado y luego me trae problemas a mí para, no para editarlo, sino para ya que se renderiza o una vez que lo intento subir, se tarda mucho. Y pues también necesito la computadora para escribir los otros guiones de los videos de la siguiente semana, o para editar los videos del otro canal, etcétera, etcétera. Entonces voy a tratar de apegarme a que dure hora y media solamente, como duraba antes. Pero bueno, recuerden darle like a este video, suscribirse al canal si les gusta, activen la campana de notificaciones, porque acuérdense que hay video todos los días aquí en el Grimorio de Rix. Síganme también en mi cuenta de Instagram y en TikTok me encuentran como @elgrimorioderix, todo junto y con minúsculas. Ya en TikTok estoy subiendo muchas más cosas. Les digo que ya tengo activados los comentarios otra vez porque me los había desactivado la plataforma. Ya los activé nuevamente por si quieren ahí poner sus cosas. También síganme en Facebook, en la página del Grimorio de Rix, o en Spotify, que por cierto, un abrazo a todos los que escuchan el podcast en Spotify o en iVoox, les mando un enorme abrazo. También síganme en mi canal secundario que les mencioné ahorita, Rix y los amos del multiverso. Ahí estoy hablando únicamente análisis de cine, de series, he hecho uno que otro video ensayo, quiero ya reseñar algún libro, algún cómic que no he tenido tiempo, pero también voy a estar hablando de eso. Síganme por allá, y si quieren comprar mi libro de terror, La Orden de Camazotz, que ya está disponible en Amazon en formato pasta dura,
dura, pasta blanda o formato digital. El link para que lo hagan está abajo en la descripción, o pueden ir directamente a amazon.com y escribir en el buscador la orden de Camazotz y listo, hay entregas a todo el mundo. Esta que ven aquí es la versión en pasta dura, que es la versión de lujo, es la que a mí más me gusta, es la más cara, pero vale la pena. Los que ya la han pedido, ya les llegó, no me dejarán mentir. Está la versión regular, que es bastante más barata, bastante más económica, la versión en pasta blanda, y también está la versión digital. Para los que no quieran esperar que les llegue el libro a su casa en formato físico, ahí lo tienen inmediatamente en cuanto hacen el pago. Pero no me dejarán mentir los que ya tienen su ejemplar en físico, vale la pena y no está tardando tanto en llegar. Amazon se está poniendo mucho las pilas, los libros están llegando a veces cuando algunas personas no tardan ni una semana en llegar el libro, así que hagan su pedido, que por cierto seguramente en estos días les voy a poner una encuesta, ya sea aquí en la pestaña de comunidad en YouTube o en Instagram o en ambas, para que me digan qué tan avanzados van con la lectura, para que ya hagamos un directito haciendo preguntas y respuestas sobre el libro, porque seguramente muchos ya tendrán dudas sobre la historia, sobre futuros libros. Muchas gracias a todos los que me están etiquetando en Instagram o que me mandan mensajes que les está gustando mucho, o que no sé, alguna opinión que van hasta ahorita. Trato de compartirlas yo para que ustedes también estén al tanto, así que si tienen alguna opinión sobre la orden de Camazotz, hayan terminado o no el libro, pueden mandármela por mensaje directo a mi Instagram y voy a estar compartiendo sus comentarios, valga la expresión, en mis historias de Instagram. Así que pues nada amigos, vamos a escuchar rápidamente la intro del programa y damos inicio de manera oficial con este primer bloque. Y la primera historia que nos la manda un amigo anónimo, que tiene que ver con experiencias en su nueva casa, en la casa a la que se acaba de mudar con su familia, en el estado de Tabasco, si no me equivoco. Así que escuchemos la intro y damos inicio de manera oficial con este episodio número 104 del Grimorio de Rix. No, no te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, mas no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad. Muy bien amigos, pues habiendo escuchado ahora sí la intro de este programa tan bonito que tanto disfrutan muchos de ustedes, demos inicio de manera oficial con el primer relato del primer bloque de este programa, que este relato es un poquito más largo de lo normal. Me lo envía un amigo que pidió quedar anónimo, vamos a llamarlo Enrique. Vamos a llamar Enrique a este amigo que es originario de Tabasco, exacto, sí es originario de Tabasco, y vamos a escuchar ahorita una historia que él me envió a mi WhatsApp en un momento bastante creepy, bastante literalmente todo esto que está viviendo nuestro amigo nos va a recordar a la premisa de las películas de terror más famosas de la historia. Ahorita que estamos en mes del terror, en mes de octubre de Halloween y Día de Muertos y todo este rollo de terror, nos va a recordar mucho a la premisa de películas como La Maldición de Amityville, El Conjuro y muchas de estas historias en las que los protagonistas siempre es una familia, llegan a una nueva casa y algo habita en esta casa. Así que empecemos con esto. Pues como te digo, nuestro amigo, a quien llamaremos Enrique, es originario de Tabasco. Él se considera una persona relativamente normal, es un chavito de 22 años, o sea, solamente es 2 años más chico que yo. Todavía asiste a la universidad, sale con sus amigos de vez en cuando a platicar, a hacer tonterías, a tomar, al cine, cosas pues de
adolescentes, adultos jóvenes, dice que practica uno que otro deporte, juega videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un chico completamente normal. No es ni siquiera una familia, no pertenece a una familia que esté involucrada en magia, en brujería, no es que tuvo una experiencia súper aterradora cuando era niño o que su familia vivió tal cosa, no. O sea, de hecho él me cuenta que él era escéptico de lo paranormal, igual que yo. Ve estos relatos, los ve como una especie de entretenimiento simplemente. Les digo que para ser fanático del terror no tienes que creer en lo paranormal. Muchos de los que hacemos contenido de terror no creemos en lo paranormal y es algo muy curioso. No sé por qué, pero la gente con la que he colaborado, muchos de ellos no creen o creemos solamente en algunas cosas. Es muy curioso. Pero mi amigo Enrique, llamémoslo así, no es un nombre real, él era así, o sea, él ve mi contenido desde hace mucho tiempo, ve otros canales de terror, pero no porque creyera en lo paranormal, sino porque le parece interesante, le gustaría creer que era real y pues se entretenía viendo este tipo de contenido en internet desde que era más joven. Pero cuando empezó a tener estas experiencias, la cosa cambió y ahí sí empezó a ver este tipo de experiencias paranormales, sobrenaturales de otra manera. Él menciona que hace relativamente poco se acaba de mudar a una casa. Aquí ya no menciona si es en Tabasco, pero me imagino que sí es ahí mismo en Tabasco, que territorio cercano a territorio de brujas, así que por ahí puede ir la explicación de esto. El punto es que donde está ubicada la casa donde vive ahorita con su familia, con sus padres, y tiene una hermana creo que de 15 años y un hermano ya un poquito más grande como de 17, si no me equivoco. Ese terreno antes era un terreno baldío y sus padres ahí construyeron la casa. Así que olvídate aquí de que en esa casa, como en la típica historia de película de terror, mataron a alguien o ocurrió un accidente y el fantasma quedó ahí atrapado. No, o sea, aquí es simplemente era un terreno baldío, tal cual. Y los papás construyeron una casa, ahí se fueron a vivir. Y más adelante empezarían a pasar cosas que le harían cuestionarse su fe en ciertas cosas. Él no es religioso, menciona que, pequeño contexto, la familia de nuestro amigo son católicos sus papás, creo que sus hermanos también, pero él es ateo, o sea, él es completamente escéptico, o era escéptico de absolutamente todo. Él relata que desde el inicio, desde antes de que se mudaran a esta casa, a él le tocó ver y escuchar cosas extrañas en este terreno baldío en el que estaban construyendo la casa. Menciona Enrique que él solía quedarse una que otra noche a cuidar el terreno para que el velador, es decir, la persona que sus papás habían contratado para que cuidara la construcción cuando estaba en obra negra por las noches, también para que no les cobrara tan caro y también para que el señor descansara. A veces el señor no trabajaba, es decir, no cuidaba la construcción, y el que se quedaba ahí en lo poquito que llevaban de construcción a dormir y a vigilar el terreno era él, era Enrique, al ser el mayor de los hermanos. Y él menciona que recuerda con mucho cariño esta época en la que la casa estaba todavía en obra negra, todavía faltaba mucho para que la terminaran y para que su familia se mudara. E incluso menciona que los primeros meses que le tocó ir a cuidar por las noches pues el terreno junto con la construcción, él ni siquiera dormía. Dice que se llevaba su laptop con algunas series de Netflix descargadas, se llevaba algunas consolas portátiles de videojuegos, su celular obviamente, y se pasaba las 6 horas que estaba ahí durante la madrugada viendo series, jugando videojuegos, fumando cigarrillos. Menciona, y lo deja muy en claro, cigarros de tabaco, no de otra cosa, simplemente tabaco. Y a veces invitaba a sus amigos y estaban ahí platicando, echando cotorreo en la madrugada. O sea, dice que era un pequeño oasis porque era como su casa, era como vivir solo y podía hacer lo que quería. Aunque pues bueno, todavía la casa estaba en obra negra, ¿no? No era como que podía vivir ahí, pero se la pasaba bien, se la pasaba bastante bien estando ahí solo. Y porque no estaban sus papás, podía hacer lo que quería. Él, que es una persona nocturna, pues disfrutaba mucho de todo este rollo. Todavía no pasaba nada extraño todavía para este punto. Sin embargo, pues esto fue pasando el tiempo, y esto que en un inicio para él, siendo un chavito joven con otros 2 hermanos y aparte con sus papás viviendo con él, pues obviamente era una experiencia nueva el tener la casa para él solo, como él dice, entre comillas. Te digo, la casa no estaba amueblada ni nada, pero para tener el terreno para él solo y hacer lo que quisiera durante la madrugada, ya sea solo con sus amigos, pues eventualmente, aunque al principio fue interesante porque era una experiencia nueva para él, eventualmente se empezó a hacer aburrido. Así, y además la casa ya la iban construyendo mejor, ya estaba más, ya no era la obra negra como tal, ya estaba un poquito más en forma. Entonces empezó a dormir
dormir. Ya dejó, o sea, sí se llevaba cositas para pasar un rato durante la noche, pero eventualmente en la madrugada se quedaba dormido. Y dijo, la casa está en una zona relativamente tranquila, no creo que se vaya a meter alguien durante la noche. Aparte te digo que ya estaba más en forma la construcción, ya había ventanas, ya había vidrios, ya las puertas ya tenían cerradura. Entonces dijo, bueno, me voy a dar el lujo y voy a dormir un poco, ¿no? O al menos eso intentaría nuestro amigo, porque ya fue a partir de este punto que las cosas empezaron a cambiar y empezó a manifestarse algo, una entidad, una energía, de manera sonora primero, en la casa. Menciona nuestro amigo Enrique que cuando él estaba dormido, prácticamente todas las noches que le tocaba ir a vigilar, todas las noches lo despertaba unos ruidos. O sea, él estaba dormido, menciona que ni siquiera había cama, era una hamaca que era del vigilante. Él estaba dormido en la hamaca y siempre habían ruidos que lo despertaban. No me menciona si en una hora en específico, pero siempre lo despertaban ruidos, como si alguien estuviera en la casa, como si alguien hubiera entrado. Obviamente él, al ser la propiedad de sus padres, despertaba rápido y lo primero que pensaba era, antes de ponerse loco, decía, a lo mejor vinieron mis papás a ver algo, o a lo mejor algún albañil olvidó algo y se regresó, o a lo mejor yo me quedé dormido y ya están llegando los albañiles que estaban trabajando en la construcción, pero no. Dice que en todas las ocasiones que lo despertaron estos ruidos en la madrugada, él revisaba toda la casa y no había absolutamente nadie. Sin embargo, él había escuchado claramente los ruidos, había escuchado pasos, había escuchado como que arrastraban las herramientas, como que arrastraban el material que ahí tenían, ¿no? Las losas, ¿no? ¿Cómo se llama? Las losetas, es decir, lo que va en el piso, estos pedazos grandes de azulejo. Él escuchaba cómo los arrastraban. Obviamente todavía había pedazos de la casa que todavía no tenían del azulejo, y los azulejos estaban pues apilados en las zonas de la casa. Escuchaba cómo los arrastraban, pero al llegar estaban en el mismo sitio en donde estaban. Obviamente estas cosas pesan mucho, y cuando llegaba estaban en el sitio en donde le habían dejado los albañiles durante el día. Las herramientas estaban tiradas, sí, desordenadas, pero en el mismo lugar en donde habían estado cuando él había llegado a la casa. En fin, no había nada fuera de lugar, pero él había escuchado claramente voces, pasos y objetos arrastrándose en la casa. Y ahí empezó a preguntarse, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y menciona como pequeña referencia a nuestro amigo que lo que él escuchaba era claramente como dos personas, o entre 2 y 4 personas eran las que caminaban. O sea, no era una sola persona. Se escuchaban varios pares de pasos caminando, incluso algunos cuchicheos. Y obviamente lo primero que él pensaba era, son ladrones. Pero tras revisar toda la casa no había nada. Y esto te digo que no fue de una sola noche, fue en varias ocasiones. Sin embargo, te repito que nuestro amigo Enrique era escéptico hasta este punto de su vida, que esto te digo que no tiene tanto tiempo. Él era completamente escéptico, además era ateo. Entonces él lo asociaba a estos ruidos que creía escuchar con pues este lapso en el que uno está entre dormido y despierto, y a veces la mente le puede jugar juegos a uno. Quizá él lo atribuía psicológicamente a que él tenía la responsabilidad de cuidar el terreno, y a lo mejor su cuerpo se estaba inventando estos ruidos como para despertarlo y que se mantuviera alerta durante la noche, ¿no? Lo que te digo, hay gente que cuando su cuerpo ya le pide despertar, o sea, un fin de semana, por ejemplo, obviamente entre semana pues todos ponemos nuestra alarma en el celular o en el reloj para ir a trabajar y demás, ¿no? Pero en un fin de semana o un día que no tienes una hora específica para despertar, el cuerpo manda diferentes señales para que uno se despierte. Algunas personas los despiertan las ganas de ir al baño, algunas otras personas los despierta, no sé, el dolor de cabeza. Hay gente, por ejemplo, a mí si duermo mucho me duele la cabeza, o no sé, a mí en mi caso también, cuando me pasa eso de que ya estoy durmiendo más de lo que mi cuerpo pide, empiezo a tener pesadillas, y es la manera en la que despierto. Cada cuerpo tiene su método, ¿no? Su método de defensa, método para despertar. Así que nuestro amigo Enrique, aparte ya no era ningún niño, ya como que pensaba más racionalmente, decía, bueno, a lo mejor es la forma en que mi cuerpo me está diciendo despierta. Porque efectivamente, después de que revisaba toda la casa, quedaba ya tan alerta que ya no se volvía a dormir. Quedaba despierto el resto de la madrugada vigilando la casa, ¿no? Como un buen hijo, y checando pues la propiedad de sus papás, ¿no? Que no se fuera a meter un vago o personas peores que un vagabundo a la casa, aprovechando que todavía no estaba por completa terminada. Él finalmente decía, se quedó con esta idea, dijo, ha de ser mi mente jugándome juegos, el hecho de que estoy solo, el hecho de la responsabilidad de que la tengo que cuidar. No creo en fantasmas, no creo en demonios, no creo en absolutamente nada, así que no creo que pase nada. Y eventualmente la casa la terminaron y él y su familia se mudaron ahí, en donde actualmente viven.
Así que bueno, se mudaron, no menciona si fue, en qué año fue, pero menciona que fue hace poco. Yo me imagino que no tendrá más de 3 años que ocurrió esta historia que cuenta nuestro amigo. Y en fin, la familia entera, te digo, sus 2 hermanos, una hermana y un hermano más chicos que él, y sus padres, junto con él obviamente, se mudaron a vivir ahí. Al inicio, por la mudanza y todo esto, la cama, el mueble de la cama de nuestro amigo no había llegado, así que él seguía durmiendo en su habitación, pero en una hamaca. Y él menciona que desde la primera noche que se empezó a quedar en esa habitación, él sentía como lo tocaban, como movían, intentaban mover la hamaca, como si lo intentaran mecer en un columpio. Y obviamente él despertaba y no había nadie. Y sus hermanos no compartían habitación con él. Él estaba durmiendo completamente solo en ese cuarto. Y aún así él sentía claramente cómo lo tocaban. Él sentía unos dedos. Ya ven que las hamacas pues son tela entretejida, no es tela, no es como una cobija, está entretejida, es decir, hay huecos entre los hilos de la hamaca. Él sentía como unos dedos entraban entre esos agujeros y lo tocaban la espalda como por abajo de la hamaca, como si estuviera acostado en el piso esta persona, y le hacía así, e incluso lo movía ligeramente. Él menciona que estaba así dormido en la hamaca y por el impulso se movía, temblaba él ligeramente, ¿no? Y eso le empezó a ocurrir todas las noches, hasta que incluso él menciona que una noche ya esto era tan seguido, que una noche incluso, a pesar de ser ateo, estuvo a punto de rezar un Padre Nuestro, porque ya no era normal. O sea, de nuevo queriendo él atribuirla, a lo mejor es una ventisca, a lo mejor soy yo mismo, a lo mejor me da un espasmo durante la noche y hace que la misma hamaca se mueva. Pero ya al agotar todas esas posibilidades dijo, a ver, no soy yo. No es la hamaca, no es la pared, a lo mejor, porque uno podría pensar, a lo mejor un clavo está suelto y está a punto de caerse y por eso se mueve, ¿no? Pero ya habían pasado varias noches y no había podido comprobar ninguna de sus hipótesis racionales, por así decirlo. Entonces dijo, ¿quién carajo me está moviendo la hamaca? Así que una noche se armó de valor, sintió que lo movieron, se para de la hamaca y va por su celular que había dejado en una mesa. Alejado, te digo, todavía no estaba acomodado su cuarto, entonces el celular se tuvo que parar por él. Vio que eran las 2:45 de la noche, o sea, de la mañana, ya casi las 3 de la mañana. Se vuelve a subir a la hamaca con el celular en la mano para ver cualquier cosa, para mantenerse alerta, y lo vuelven a mover, pero mucho más fuerte de lo que nunca lo habían movido, como si esa entidad estuviera esperando justamente a que él tuviera el valor como de demostrarle que lo sentía, ¿no? Que sentía la entidad. Entonces menciona que ahora sí lo movieron muy fuerte, o sea, como si alguien lo hubiera hecho así en la hamaca. Y de ahí aquí es donde realmente empieza lo aterrador, y donde él ya empezó a creer en lo paranormal y se percató, ¿no? Confirmó que esto no estaba en su mente ni nada de eso, sino que en verdad estaba pasando. Y es que además de este empujón fuerte en la hamaca, escuchó una voz chillona que le dijo, y cito textualmente lo que me pone él: hay algo más aquí. Yo soy bueno, pero hay algo aquí que no. Como si esta voz, esta entidad que se había estado presente, que había intentado llamar su atención durante varias noches, le estuviera diciendo, se lo estaba diciendo textualmente. Él no vio nada, no vio ni sombras, ni nada en ese momento. Solamente escuchó la voz que le decía eso, que esa entidad era buena. Lo estaba advirtiendo y advirtiendo a su familia que él era bueno. Esa entidad no tenía malas intenciones hacia la familia, pero sí había una o varias entidades malvadas u oscuras u hostiles en ese terreno y que probablemente querían hacerle daño a Enrique y a su familia. Menciona nuestro amigo obviamente que él sintió escalofríos por todo su cuerpo al escuchar esta voz, y que sabe que no lo soñó, que no fue una alucinación, no fue un sueño, porque tras escuchar esto como buen escéptico, primero no quiso creerlo, se apretó las manos e incluso se pellizcó para comprobar que no era un sueño. Y en efecto, no era un sueño, sí había escuchado esta voz y alguien lo había movido de la hamaca con bastante fuerza. Y de ahí empiezan a ocurrir más situaciones en la casa, y ya no solamente con él, porque hasta este punto nadie de la familia, ni los papás ni los hermanos, habían mencionado que algo estuviera ocurriendo. Él creía, o al menos eso piensa, que hasta ese momento la única persona, el único miembro de la familia que era consciente de esta presencia en la casa era él. Pero a partir de que él escuchó esto esta noche, empezaron a ocurrir otras cosas. No eran cosas graves, pero por ejemplo, menciona que las cosas cambiaban de lugar o simplemente desaparecían. Y por cambiar de lugar no era como que, yo dejé mis lentes aquí en el escritorio y aparecieron en el baúl. No, sino que por ejemplo, yo dejé aquí mis lentes y aparecieron, no sé,
hacia algo que no tenga nada de sentido. Aparecieron en la regadera, ¿no? O sea, ¿para qué carajo metería yo los lentes a la regadera? ¿No? Ese tipo de cosas. E incluso menciona que su mamá se quejaba mucho y regañaba mucho a Enrique y a sus hermanos, y le decían: es que no tienen por qué tomar mis cosas y cambiarlas de lugar. Y nos menciona un ejemplo: la secadora del cabello que utilizaba la señora, la mamá, aparecía en la bodega de las herramientas que tenían en una esquina de la casa, en un closet, un armario donde, o sea, lo demás que tenían era una vieja estufa de hornilla que estaba abandonada y herramientas del esposo que no usaba. O sea, era un cuarto abandonado, un cuarto de servicio. ¿Por qué aparecería ahí la pistola del cabello? Que aparezca en el baño, que aparezca en alguna habitación, incluso en el piso. Dices, bueno, tiene sentido, a lo mejor alguien la agarró, ¿no? Pero que apareciera ahí, o sea, ese tipo de cosas. Eran objetos que desaparecían, aparecían en lugares que no tenía sentido que estuvieran ahí. Entonces ahí fue cuando ya a él le empezó a oler medio rara la situación. Y dice, bueno, a lo mejor podría ser alguien escéptico como él mismo en ese momento podría pensar, diría, bueno, a lo mejor era la hermana chica, ¿no? Que bueno, también la hermana chica tampoco era una niña. O sea, todavía que fuera una niña de 6, 7 años, 8 quizá, dices, bueno, a lo mejor la chamaquita está haciendo alguna broma, ¿no? Quizá, digo, no soy psicólogo, pero como respuesta a cambiarse de casa, yo qué sé. Pero no era una niña chica. La hermana, te digo que tenía creo que 15 o 16 años, o sea, ya era un adolescente, ya no estaba como para hacer eso. Y el otro hermano era más grande, tenía creo que 17 o 18 años, o sea, y los papás claramente no eran, porque a quien le estaban ocultando más cosas, escondiendo más cosas, eran a los papás. Entonces, no, y obviamente él no era. Entonces él decía, ¿qué rayos está pasando aquí? Pero ok, dirías, bueno, a lo mejor eso tiene explicación. A lo mejor estamos distraídos porque nos mudamos de casa y no sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier explicación pseudo racional en el ámbito psicológico. Pero menciona, y esto no tenía explicación, que todos cerraban sus habitaciones con seguro por costumbre antes de irse a la escuela o en el caso de los papás a trabajar. Y sin embargo, aunque habían cerrado con llave las habitaciones y se habían llevado cada quien su llave a donde iban, a la escuela o al trabajo, ellos tenían su llave en su llavero con las llaves de la entrada de la casa y demás. Y aún así, cuando regresaban de la escuela o de trabajar y abrían la puerta con la llave de sus habitaciones, se encontraban con las cosas tiradas. Por ejemplo, dice que en el cuarto de sus papás había un escritorio y ellos dejaban cerrado con llave, pero cuando regresaban estaba todo tirado. O en el de sus hermanos entraban y estaba la ropa tirada o las almohadas en el piso, como si alguien se hubiera metido, pero obviamente no habían violado la cerradura de la entrada de la puerta de la casa, ni la de la misma habitación, no habían entrado por las ventanas. O sea, decía, ¿cómo diablos está pasando eso? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces fue cuando él se dio cuenta de manera muy inteligente, muy, muy perspicaz, nuestro amigo, que ya no era solo él el que estaba viendo o el que había llegado a escuchar cosas. Lejos de que les cambiaran las cosas del lugar, sabía que alguien más ya había visto o escuchado algo en la casa, y ese alguien era su hermano, porque de repente su hermano empezó a despertar con aspecto muy cansado, como si no hubiera dormido durante la noche, con ojeras, y estaba nervioso todo el tiempo, como asustado. Entonces su mamá también lo notó y le preguntó por qué se encontraba así. El hermano, cuando le preguntó esto a la mamá, respondió que por la noche algo lo molestaba y no lo dejaba dormir, pero no especificó qué. O sea, la mamá se quedó, como él no quiso ahondar en lo que respondió, a lo mejor la mamá dijo, no, a lo mejor hay moscos en el cuarto, hay mosquitos y no lo dejan dormir, o a lo mejor algún pájaro en la noche que hizo su nido por ahí, o algún gato, yo qué sé. O sea, la mamá se quedó con esa idea porque el chico no quiso ahondar, estaba como, le daba vergüenza decir lo que en realidad tenía que decir. Y menciona que incluso la hermana también empezó a ver algo le estaba dando miedo por las noches a la hermana, porque empezó a compartir habitación con sus padres, como si fuera una niña chiquita. Pero te recuerdo, la niña ella era grande, o sea, no era una niña pequeña. Y entonces nuestro amigo Enrique, que fue al parecer el primero en ser el testigo visual, ocular e incluso auditivo de estos fenómenos paranormales que estaban ocurriendo en esta casa desde hace tiempo, porque él había pasado tiempo en la casa solo, había pasado noches enteras solo en la casa cuando todavía era obra negra, empezó a ver señales en sus hermanos que él también había tenido, y con eso terminó de constatar que en efecto los hermanos también ya estaban viendo o escuchando estas presencias. Así que un día reunió a sus dos hermanos y habló con ellos de lo ocurrido, y en efecto
Tanto el hermano como la hermana le dijeron, sí, es que algo está ocurriendo. Y los tres concluyeron en que esta entidad, fuera lo que fuera, o fueran cuantas fueran, se hacían presentes de la misma forma. Los tres concordaron que mientras estaban en este lapso de estar entre dormido y despierto, donde todavía estás consciente, estás escuchando lo que pasa a tu alrededor, pero ya estás medio dormido, escuchaban cómo alguien los llamaba por su nombre. Y además eran voces que eran muy parecidas a las de su papá y de su mamá. Los tres habían escuchado lo mismo, los tres habían tenido la misma vivencia. Escuchaban esos ruidos y las voces que les hablaban se parecían mucho a las de sus papás. Sin embargo, los tres sabían, había algo que les decía que no eran sus padres. Y es que es algo muy, muy curioso y muy interesante de este tipo de relatos, que aunque las entidades, sea un skinwalker, sea como en este caso una entidad al parecer incorpórea, un fantasma si quieres llamarlo así, aunque busquen imitar la imagen o el sonido, las voces de alguien que conocemos, uno se da cuenta, si la persona es cercana, la persona a la que se busca ¿cómo se dice? Personificar. Si es cercana, uno se da cuenta. Y eso, por ejemplo, nos lo decía Tara. Siempre les doy ese ejemplo. Tara Chakra, la sanadora holística, experta en energías, que tuvimos de invitada hace un año en el podcast. Le conté una historia que un suscriptor me envió, de que él venía solo en la calle por la noche y él veía de lejos, así como si fuera película de terror, veía de lejos en la calle que estaban completamente solas las calles de su casa, bueno, de por su casa esa noche, veía a su abuelita, o sea, como si su abuelita estuviera huyendo de él. Entonces él corrió atrás de la abuelita. La abuelita ve como él ve como la abuelita se mete como a un callejón, y cuando él entra en el callejón no hay absolutamente nadie, pero escuchaba la voz de la abuelita, como de los rincones, hablándole. Obviamente la abuelita ya tenía años de muerta, creo que 5 años de muerte. Entonces él sabía que no era su abuelita como tal, sino un fantasma. Pero él menciona que cuando entró en este callejón y escuchaba la voz de la abuelita, aunque era su voz, él sintió un miedo indescriptible y salió corriendo de ahí. Entonces la pregunta que tenía para mí y para Chakra, la invitada de ese episodio, era: ¿por qué me dio miedo el fantasma de mi abuelita, sabiendo que era mi abuelita? Y Tara, su respuesta fue, saben que yo no soy ningún experto en lo paranormal, ¿no? Pero para nada. Y ella sí, bueno, ella tiene más conocimientos, al menos en ese tipo de cosas energéticas. Entonces ella nos dijo: es que no era tu abuelita. Estas entidades pueden disfrazarse, por así decirlo. A lo mejor se veía y se escuchaba como tu abuelita, pero tu sexto sentido, por así decirlo, sabía que no lo era. Y Tara nos dio un tip muy, muy sencillo de seguir, pero que tiene sentido. ¿Cómo saber cuando una entidad es buena o mala? Para los que han sido acosados por esas cosas. Y aquí les comparto ese tip que nos dio en aquella ocasión. ¿Cómo saber si una entidad es buena o mala? ¿Cómo te hace sentir? O sea, si tú estás escuchando como aquí voces, ruidos en tu casa, pero no te da miedo, no pasa nada. Si a lo mejor hay una entidad ahí contigo, a lo mejor estás sugestionado, también es una opción, no lo descarto, pero a lo mejor sí hay una entidad ahí contigo en tu casa. Pero si no sientes miedo, si no te sientes amenazado, si ese sexto sentido tuyo no te dice, no te pone en alerta, no te preocupes, no pasa nada. Si hay una entidad ahí, pero no es hostil, no te va a hacer nada. En cambio, si te da miedo, o sea, si tú entras a un lugar y te da miedo, sientes miedo sin saber por qué, puede que haya una entidad oscura, una entidad que sí tiene malas intenciones hacia ti o hacia tu familia, ¿no? Entonces aquí, volviendo al relato de Enrique, él como tal pues sí le daba miedo, a los hermanos también les daba miedo, a los dos, tanto al grande como a la chica, y ellos sabían que no eran las voces de sus papás, aunque sonaban como las voces de sus papás, porque él menciona que sus padres son pues muy intensos, él usa esa palabra, son muy intensos, y si te quieren despertar, o sea, te despiertan. O sea, si fueran sus papás no eran, por lo que menciona nuestro amigo, no era de los que los despertaban con un besito para ir a la escuela. Más bien él dice que los papás, con tal de que se despertaran, les aventaban almohadas en la cara, les prendían la luz, incluso les echaban agua en la cara, o dice que incluso el papá se les aventaba encima. O sea, ellos estaban acostados en la cama y es el típico de, ya se hizo tarde a la escuela, ¿no? Hay papás que es como de, ya, por favor, aunque ya falten 5 minutos para la clase y el pinche chamaco sigue dormido, hay papás que, por favor, mijito, levántate. Sus papás no eran de esos. Sus papás eran como los míos, y era así de, les prenden la luz, les echan agua, les pegan almohadazos. Incluso menciona que el papá se les aventaba encima.
encima. O sea, ellos estaban acostados y él se les aventaba encima, ¿no? Para despertarlos, o les quitaban las cobijas, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que estas vocecillas que eran como... les hablaban por su nombre como para despertarlos, pero de manera como cariñosa, a ellos sabían que no estaba bien. Ellos decían, eso no es mi papá, ese no es mi mamá, porque mi papá y mi mamá no nos despertarían así. Y para empezar en la madrugada, ¿no? Para empezar, ¿por qué los despertarían a las 2, 3 de la mañana? Y dos, si en verdad quisieran despertarlos y si en verdad fueran sus papás, les darían un almohadazo, les echarían agua en la cara, les prenderían la luz. Y no, no hacían eso, les hablaban como de manera cariñosa. Ellos sabían que aunque sonaban como sus padres, no eran sus padres. Esas voces que los llamaban, que querían despertarlos durante las madrugadas. Él menciona que los 3 hermanos se armaron de valor y decidieron contarles a sus padres. Pero cuando fueron, los papás no les creyeron. Dice que cuando fueron con el papá a decirles lo que los venía despertando, los que los venía aquejando desde que llegaron a esa casa, incluso desde antes, que el que lo vivió fue él, Enrique, nuestro amigo que envía esta historia, el papá lo único que hizo fue verlos raro y volteó a ver a la mamá y le dijo, a partir de hoy les quitamos el celular en la noche para que no estén despiertos hasta tan tarde jugando o viendo tonterías en internet. El papá creyendo lo mismo que creyó en un inicio este chico, ¿no? A lo mejor era un juego de su mente. Entonces no le creyó. Así que hasta la fecha esta historia sigue inconclusa. Menciona nuestro amigo creo que, no me acuerdo si me lo mandó por WhatsApp. Y dice, mientras termino de escribir esto son exactamente las 6:12 de la mañana. Y no me atreví a contarlo porque pensé que eran sugestiones o algo así. Llevo despierto desde las 4 de la mañana hasta la hora mencionada, o sea, llevaba 2 horas con 12 minutos exactamente despierto, y fue cuando decidió mandarme este mensaje. Y menciona que la razón por la que me escribió a esa hora de la madrugada fue porque en ese momento, a las 4 de la mañana, había vuelto a comenzar estos ruidos que se escuchaban en toda la casa. Lo que él escuchaba cuando se quedaba solo. O sea, ya no eran solo las voces que lo despertaban o estos toquidos. Dice que de nuevo se están escuchando cosas, pero como al principio, como cuando él se quedaba solo en la casa que estaba en obra negra. Dice que se escuchan pisadas, que se escuchan que arrastran cosas, e incluso ya se empezaron a escuchar algo que ya le da mucho más miedo, no solo por él sino por su familia. Ya se escuchan como gritos, como unos lamentos. Y de hecho él me mandó un audio de voz, una nota de voz, que yo creo que el archivo estaba muy pesado porque no me dejó descargarlo, pero sí lo pude escuchar. Era un grito como... o sea, muy feo. Él dice que se la pasó un buen rato en YouTube buscando efectos de sonido o videos donde se escuchara algo parecido, y finalmente encontró uno, lo convirtió a audio y me lo envió por WhatsApp. Te digo, lo escuché, no lo pude descargar para ponérselos aquí, pero sí es un grito bastante aterrador, como un lamento, como un animal lastimado. Es un sonido bastante aterrador. Y cierra su mensaje nuestro amigo te digo que me mandó por WhatsApp, que no me pide que le diga tal cual qué está pasando, pero que le gustaría que investigara qué podría ser, ¿no? Esto. Y amigo, de amigo escéptico a escéptico, te digo que, bueno, sabes que yo soy escéptico, sí y no. Saben que yo todo lo que ustedes me manden lo creo, o sea, no, porque no tienen por qué mentirme. Sí, había algunos relatos que obviamente los leo y digo, esto es mentira, eso es claro, pero son mínimos. O sea, de los 2 años, casi 3 años que llevo con este canal, si me han llegado 4 relatos que son claramente falsos porque los copiaron de alguna película o algo así, es mucho. O sea, la mayoría de los relatos que ustedes me mandan sé que son verdaderos, yo les creo absolutamente. Y cuando digo que no creo en lo paranormal, no es que no crea y que sea cerrado de que no. O sea, saben que como no me ha pasado nada paranormal, no puedo creer del todo en estas cosas, pero quiero creer, y en el momento en el que algo paranormal me pase, yo les voy a decir, ¿saben qué? Ahora sí les creo, ahora sí lo creo. Y todo lo que ustedes me mandan, yo siempre creo, y dejo esa ventana abierta o sea, esta gente no tiene por qué mentirme, entonces voy a creer que su relato es real, a pesar de yo no haber vivido nada similar. Y como ven, el caso de nuestro amigo fue similar. Él no creía que esto fuera real, a tal grado de que durante meses se aguantó esto creyendo que era una sugestión. Así que, amigo Enrique, yo lo que te digo así, te digo que yo no soy ningún experto en lo paranormal, no soy ningún cazafantasmas, pero para nada. Yo solamente soy un escritor que me gusta buscar relatos interesantes en internet y compartirlos con ustedes, historias interesantes. Siempre les he dicho, y perdón si soy cansado, pero es que no creerán en la cantidad de idiotas que me mandan mensaje diciéndome que, oye, es que dijiste esto y no sé qué. Para empezar, estas cosas son creencias.
Son cosas que nadie tiene la respuesta, ni sobre las religiones, ni sobre este tipo de cosas. Nadie tiene la respuesta. En dado caso de que fueran reales, para empezar, todo lo que se cree saber son hipótesis. O sea, nadie sabe realmente lo que muchos piensan, ¿no? De que, ay, si te mueres de una manera trágica, tu fantasma se queda anclado al planeta, al mundo. Eso es una hipótesis, no es ni siquiera teoría. Si fuera teoría tendría bases científicas, y no tiene bases científicas, solamente son hipótesis, son leyendas, son mitos. Así que, sea real o no, nadie tiene la verdad sobre este tipo de situaciones, ¿no? Así que ese tipo de historias, de casos, nadie tiene la verdad absoluta. Y los que te digan que la tienen, que saben todo sobre fantasmas, o que saben todo sobre alienígenas, son muy estúpidos o son farsantes, y están tratando de engañarlos, lo que siempre les digo. Así que, lo que siempre les digo, tomen con pincitas todo. Yo solamente soy un escritor que soy fanático del terror desde que soy muy niño, así que he leído muchas cosas, he visto muchos videos en internet, documentales, a tal grado que pues ahora tengo este canal, que es a lo que me dedico, ¿no? Compartir historias con la gente del mundo, ¿no? De ustedes, mi querida audiencia que me escuchan de toda América Latina y de España y de otros países que ustedes hablan español, pero simplemente es eso, entretenimiento. Ahora, habiéndoles dicho eso, dejando en claro que yo no soy ningún experto en lo paranormal, simplemente alguien que ha leído muchas cosas enviadas por ustedes o de internet, yo creo, por cómo lo describes, yo creo que, hablando de lo que decíamos en el primer bloque, bueno, en la intro, yo creo que esto es un claro ejemplo de un poltergeist. ¿Qué es un poltergeist? Un espíritu travieso. Literalmente, esa es una palabra en alemán. La palabra poltergeist, como la película, es una palabra en alemán y significa espíritu travieso. O sea, no te preocupes, amigo, no te va a hacer nada. Ni tú ni tu familia están en peligro. ¿Por qué les cambia de lugar las cosas? ¿Por qué hace estos ruidos? Para espantarlos. Esa es de nuevo, simplemente es una hipótesis. No hay nada, no hay una prueba científica de que sea así. Pero los parapsicólogos, los investigadores de este tipo de temas, pusieron sobre la mesa esta figura del poltergeist desde hace varias décadas, incluso creo que desde finales del siglo pasado. ¿Qué es el poltergeist? Los parapsicólogos creen, los mediums, y mucha gente coincide con eso, que simplemente son fantasmas o entidades que por alguna razón están en este plano y se manifiestan para espantar a la gente. Pero por eso se llama poltergeist, porque es una entidad juguetona. Hay otros casos, ¿no? Que nos lo platicaba mi amigo Jaime, cuando lo entrevisté hace un año, en diciembre de hace un año, sobre esto de las posesiones demoníacas. Él menciona que la palabra posesión hace referencia a cuando un demonio, una entidad oscura, se mete a una persona. Cuando una entidad oscura, llámese un demonio, habita no una persona, sino un lugar, las famosas casas embrujadas, ahí ya es diferente y tiene otro nombre, creo que se llaman... no me acuerdo qué nombre nos dio Jaime, pero vaya, ahí sí son entidades hostiles, ahí sí es peligroso. Esto no es peligroso. O sea, tú no te preocupes, eso que hay en tu casa no les va a hacer nada. Sí es un poco molesto, yo digo, nunca lo he vivido, pero por lo que se ve en películas y los relatos que me han llegado y cosas, casos que he leído o escuchado en internet, no pasa nada. Si es molesto, obviamente me imagino que te escondan las cosas o que te las cambien de lugar o que estás dormido y te despierten. Sí es molesto, pero no te va a pasar nada. O sea, tú y tu familia no están en peligro ni en riesgo, no te preocupes. Lo que pueden hacer, lo que han dicho, yo nunca te digo, nunca lo he puesto a prueba. Yo soy ateo, no creo en Dios, no creo en el diablo, pero lo que mucha gente les ayuda es llevar a un sacerdote a que limpie la casa, o a un brujo, a un chamán, un curandero, a que ponga inciensos, a que ponga agua, echa agua bendita, no sé, ese tipo de cosas. Quizá no me mencionas que lo hayan hecho, pero por lo que me mencionas, tu familia sí es católica, así que pueden hacerlo y a lo mejor con eso se libran de este espíritu travieso que está en tu casa, querido amigo Enrique. Casi digo tu nombre real. Así que muchísimas gracias por la confianza, querido amigo Enrique. Te repito, no te preocupes. Dile a tus hermanos que no se preocupen, que no se espanten. No les va a pasar absolutamente nada. Fuera de que los desvele y los espante de repente con uno que otro ruido, moviendo las cosas del lugar, no va a pasar nada. Así que no te preocupes. Gracias por esta experiencia. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Tienen alguna opinión diferente? Déjenmela abajo en la caja de comentarios si es así, y si tienen una historia similar a la de nuestro amigo, no duden en dejarla ya sea en los comentarios de este video o me la pueden mandar a mi número de WhatsApp, que es el 5638-000345, o a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Y ahora pasemos al segundo relato. Vean cómo esta historia fue un tanto larguita, ya llevamos casi 45 minutos. Vamos a pasar rápido a la segunda historia de este bloque, que la envía mi amigo Enzo de
de Argentina y tenía meses que no les contaba una de estas historias, pero es una experiencia en los backrooms que también envió mi amigo a mi número de WhatsApp. Él menciona, nuestro amigo Enzo, que él ha tenido varias experiencias en los backrooms. Recordemos, los backrooms se tiene la hipótesis, de nuevo, no es una teoría porque no tiene base científica, simplemente es una hipótesis, que los backrooms es otra dimensión a la que muchos accedemos durante los sueños. ¿Por qué? Porque cuando la gente empezó a platicar que yo sueño con un lugar que se ve así y así y asado y tiene estas características, mucha gente alrededor del mundo empezó a decir, yo también he soñado con estos lugares, y todos los sueños tenían varias señas en particular. Los backrooms son o sea, tú en tus sueños lo ves como una bodega infinita. Una bodega infinita con varias puertas, pero es como otra dimensión, tal cual. O sea, es un viaje astral, lo que se cree que es los backrooms. Tu alma deja tu cuerpo y viaja a otra dimensión en donde también hay entidades bastante feas y que pueden ser peligrosas. Tengo varios videos hablando de ese tema. Estuvo muy de moda a mediados de este año, aunque ya tenía varios años que se venía hablando de ellos en ciertos foros de internet. Se empezó a poner de moda por YouTube y por TikTok a mediados de este año, e hice varios videos al respecto, y aquí en el podcast compartí varios relatos de ustedes en los backrooms. Así que nuestro amigo nos comparte un par de experiencias que tuvo en esta supuesta dimensión alterna a la que nuestras almas pueden llegar a viajar de vez en cuando. Dice que la primera experiencia que tuvo nuestro amigo en los backrooms fue cuando él tenía entre 16 y 18 años. Dice que ahora tiene 33, o sea, ya tiene bastante tiempo. Menciona que en ese entonces él no tenía ni PC, ni televisión con cable, y los celulares pues todavía no eran como son ahora, ¿no? Este chico es bastante más grande que yo, ya tiene más de 30 años. Todavía le tocó la época de los celulares que tenían mis papás, ¿no? Cuando yo era niño, que eran estos celulares, aquí son la marca Nokia, unos tabiques, bueno, no tan tabiques, pero sí estaban gruesecitos, todavía con teclas, no eran de pantalla táctil como los de ahora, y obviamente no eran celulares inteligentes, no tenían acceso a internet, a duras penas si podías mandar mensajes, recibir llamadas. Algunos ya tenían cámara y uno que otro jueguito, pero vaya, o sea, no eran como los celulares de ahorita. Así que, por lo tanto, menciona a nuestro amigo, nos da este contexto para que veamos que él no copió nada de esto, porque es lo que muchos dicen. Pues claro, o sea, si tú lees ese relato de que tal persona soñó con esto, tú vas a soñar con eso, o sea, es pura sugestión. Pero él a lo que va es que esta experiencia que tuvo en los backrooms fue muchísimos años antes de que se pusiera de moda. O sea, te digo que esto de los backrooms se está hablando en internet desde el 2017, 2018, y realmente de moda apenas se puso este año. O sea, no hay manera de que él haya copiado de internet, porque para este momento todavía ni existía la palabra backrooms ni el tema en internet para cuando él tuvo estos sueños. Dice que de hecho su primera experiencia no fue en los backrooms, sino en los pool rooms. Nunca hablé de los pool rooms porque pues ya no dio el tiempo, empecé a tocar otras temáticas y ya dejé de lado ese tema. Pero los pool rooms eran parecidos a los backrooms, nada más que en vez de lucir como una bodega infinita, como pasillos infinitos, eran como albercas, o como él usa la palabra piletas, que son como canales, como canaletas, ¿no? Como canales de aguas sucias, más o menos. Esos son los pool rooms, pero también son infinitas y también hay entidades que habitan ahí. Él menciona que este lugar donde él estaba estaba oscuro, estaba al aire libre, pero estaba oscuro. Te digo que estaban piletas con agua. Y menciona que estaba tan oscuro como si fuera un día nublado a punto de llover. O sea, ya pegado a la noche, a las 7 de la noche, menciona él. O sea, un lugar bastante oscuro, bastante nublado, bastante gris, la paleta de colores, ¿no? Recuerda además nuestro amigo que además de las piletas, sí había gente. Poca gente en el lugar, pero sí había gente. Dice que algunas de esas personas se movían, estaban caminando por ahí igual que él, perdidos, no sabían dónde estaban. Y había otras personas que estaban quietas. Él recuerda que andaba recorriendo, vagando por este sitio y veía el agua que había en estas piletas, pero menciona que el agua no era bonita, no te daban ganas de meterte, sino que era agua verdosa, agua como estancada. Y a él le pareció muy extraño porque él sabía que era de esos sueños en los que uno sabe que es un sueño pero que no puede despertar. Se le hacía muy raro y dijo, ¿por qué estoy soñando con esto? No tiene ningún sentido, está muy surrealista y a la vez muy realista, era un sueño vívido. Él menciona que esta experiencia que tuvo fue un sueño vívido. O sea, él, aunque sabía que era un sueño y aunque no tenía ningún sentido lo que estaba viendo, estas piletas con agua estancada y personas por ahí caminando como perdidas, como vagando, no tenía sentido. Sin embargo, él le llegaba el olor de esta agua estancada, todo era muy vívido, todo era muy, muy, muy vívido.
Pero bueno, eventualmente despertó, realmente no pasó nada, simplemente fue la experiencia en el lugar y despertó. Que muchos de los sueños, de las experiencias en los backrooms y en los pool rooms es así, es poca la gente que tiene encuentros con entidades, ¿no? Les he contado muchas en el podcast, pero realmente son pocas las personas que llegan a ver, mucho menos a convivir con estas entidades. Vaya, sí es un sitio peligroso, por lo que te digo que se tiene la hipótesis de que si despiertas y tu alma se queda allá, ya valiste, o sea, te quedas atrapado en otra dimensión, tu espíritu por lo menos, ¿no? Es la hipótesis que se tiene. Y también es peligrosa porque se cree que estas entidades son peligrosas, pero realmente muchas veces es aburrido, es como tener un sueño más, fue lo que le pasó a nuestro amigo. Lo que sí, recuerda que a pesar de ser un sueño extraño y si bien no terrorífico, sí algo inquietante, él menciona que cuando despertó con ganas de volver a soñar con ese lugar de nuevo pronto. Y entonces, bueno, pasó su vida, dice que pasaron como 2 o 3 años más. O sea, ya para este momento el chico Enzo ya tenía unos 19, 20 años más o menos, y volvió a soñar una noche con este lugar, con piletas con agua estancada. Pero dice que esta vez, en el sueño él mismo, a pesar de que había pasado ya 2 o 3 años, él recordaba claramente este sitio y menciona que se aventuró, como ya lo conocía. Dice que fue como, porque cuando uno sueña con un lugar, no sé si les pasa, yo por ejemplo de repente sueño que estoy en donde estudié la universidad, o sea, en mi sueño, en mi cabeza yo sé que estoy en la universidad, pero físicamente no estoy ahí, estoy en mi prepa, por ejemplo, en el edificio de prepa. Pero mis compañeros son los de la carrera y yo sé que estoy en la universidad, ¿no? No sé si les ha pasado eso. O sea, normalmente no sueñas con el mismo lugar, a menos que sea un lugar conocido. Pero normalmente cuando tu mente crea una imagen a raíz de, no sé, una película o algo que viste, no lo vuelve a hacer. O sea, es muy difícil que sueñes 2 veces con el mismo sitio, sobre todo si es un sitio que tú no conoces, es muy raro. Y en el caso de nuestro amigo, volvió a soñar con el exacto mismo lugar que había soñado 3 años antes, y era idéntico, y él sentía esa familiaridad que uno tiene cuando uno visita un lugar en el que ya ha estado previamente. Así que menciona que además ya era más grande, de edad ya era más viejo, se aventuró a caminar más hacia allá, a recorrer más este lugar, y menciona que de nuevo había personas, como la primera vez que estuvo ahí, pero había un poco más de gente, y lo curioso es que ya no eran personas normales. En el primer sueño que tuvo 3 años antes eran personas normales como él. Incluso él se atreve a pensar que era gente que también a su vez estaba soñando con ese mismo lugar y que sus almas se habían encontrado ahí en ese sitio, en esa otra dimensión. Pero en este caso no eran personas normales las que estaban ahí, sino que eran, como menciona él, hombres pez. Eran personas híbridas con un pez, con un pescado. Algunas estaban fuera del agua caminando, como yo me imagino como la criatura de la Laguna Negra. Algunas estaban caminando afuera del agua, otras estaban dentro del agua, de estas piletas, de esta agua estancada. Y él menciona que cuando yo conté un relato de un suscriptor que también soñó algo muy similar en el ¿cómo se llama? En los backrooms. La verdad es que yo ni me acuerdo qué relato es, pero él menciona que yo conté una experiencia de un suscriptor de seres así, que eran como hombres pez. Dice que cuando él escuchó ese relato en mi canal, la piel se le puso de gallina porque tuvo esa regresión a ese sueño, o sueño entre comillas, ese viaje interdimensional que él tuvo cuando tenía como 19 años. Entonces fue como, güey, o sea, este güey, o sea, eso pensó Enzo. Bueno, no este güey porque es argentino. Él dijo, este pibe, dice, ¿no? Los argentinos, este pibe soñó exactamente lo mismo que soñé yo, o sea, estando en este lugar con estos hombres pez. Pues se le hizo muy extraño, ¿no? Como 2 personas pueden soñar con lo mismo sin saberlo, porque este suscriptor seguramente habrá sido un sueño reciente. Esto Enzo lo soñó hace 10, 15 años, ¿no? Y pum, al ver a estos hombres pez se despertó. Otra vez estaba en su casa, en su cama otra vez. Y igual que la primera vez, se despertó soñando con estas ganas de volver a estar ahí. Y sorprendido por lo vívido que había sido este sueño de nuevo. Y luego, con el pasar de los años, volvió a tener otras experiencias ya más recientes, pero ya no en los pool rooms, sino en los backrooms, en esta otra dimensión que sí se ven como pasillos infinitos, que es lo más común que la gente... Es más común soñar con los backrooms que con los pool rooms. Entonces él menciona que estas experiencias ya fueron un poco más pesadas.
Dice que la primera vez que soñó con los backrooms, perdón, fue cuando él ya tenía como 27 años, en el 2016 específicamente, o sea, ya recordemos él tiene 33, fue hace muy poquito tiempo, hace 6 años, y en la segunda ocasión es aún más reciente, fue en el 2018, cuando ya tenía 29 años. Esas fueron las dos ocasiones y ya se acuerda, si te fijas, con mucha más claridad porque es más reciente, cuando estuvo en los backrooms. Menciona que en el primer sueño, cuando estuvo en los backrooms en el 2016, le ocurrió lo siguiente. Dice que él estaba en un lugar que estaba lleno que parecía como un edificio de oficinas, pero vacío, ¿no? El típico edificio de oficinas que son pasillos y corredores, era así, pero sin los cubículos, o sea, eran los puros pasillos infinitos al parecer. Y él iba caminando y menciona que él en el sueño tenía muy claro, y es lo que más recuerda, no sabía por qué y no sabía de quién, pero sabía que alguien lo estaba persiguiendo, alguien lo estaba buscando, y él iba recorriendo estos pasillos infinitos, entrando en las habitaciones, atravesando las puertas, los umbrales, hacia otros pasillos infinitos, porque se estaba escondiendo de este alguien o este algo que lo estaba persiguiendo en esta otra dimensión. Lo único que sabía era que tenía miedo. No sabía por qué, no sabía de quién, pero tenía miedo. Y lo que sí recuerda claramente es que todas estas oficinas, entre comillas, ¿no? Estos pasillos eran todos absolutamente iguales. O sea, 100% eran los backrooms. Y para este momento, de nuevo, los backrooms todavía no existía el término, ni habían empezado a compartir sus experiencias en los foros de internet la gente para el 2016. O sea, no lo copió. Y de nuevo ahí vamos otra vez con la pregunta que les hacía siempre cuando les contaba algún relato de algún suscriptor en los backrooms. ¿Cómo es posible que personas, en este caso un chico de Argentina, y todos los relatos que me compartieron de México, de Chile, de Perú, de Colombia, ¿no? Y muchos que hay de Estados Unidos en foros de internet, que es donde explotó obviamente esto, cómo es que alguien de Estados Unidos, por ejemplo, en 2015, soñó lo mismo que soñó Enzo a principios de los 2000, cuando él tenía 16 años? O sea, no tiene sentido. Alguien que nunca tuvo contacto uno con otro. O algún relato que me contó alguna suscriptora, no sé, de Colombia en 2012. Como soñó lo mismo que Enzo en 2016, en el mismo lugar. O sea, con la misma sensación. Es imposible. O sea, que lo cuento, porque si te cuenta un amigo su sueño, y puede que tú sueñes lo mismo, ¿no? Esa noche, por su gestión, que se haya quedado en tu cabeza. Pero si no se conocen, si no lo platicaron, si no sabes que alguien más en el mundo soñó con lo mismo, ¿por qué tú sueñas con lo mismo? Puede ser que no es un sueño, puede ser que en efecto, como muchos dicen, nuestros espíritus salgan, nuestras almas salgan de nuestros cuerpos y viajen a otros lugares mientras estamos dormidos. Puede ser perfectamente posible, ¿no? Esta cosa o esta persona o estas cosas que lo perseguían nunca lo encontraron y él despertó. Pero esta vez sí despertó con mucho miedo. No fue como cuando soñó con los pool rooms, que despertó con... A pesar de que era un lugar raro y feo y apestoso, cuando soñó con los pool rooms, él despertó pensando, ay, ojalá sueñe con ese lugar otra vez. En este caso no. En este caso despertó espantado, despertó agitado y un poco sudoroso. Porque de nuevo, igual había sido un sueño muy vívido. Y la segunda ocasión que soñó con los backrooms en el 2018, menciona que fue aún más fuerte la experiencia, porque él se había quedado a dormir a casa de su novia, estaban dormidos en la misma cama, y en este sitio, en este segundo sueño, como tal, creo que no serían los backrooms, simplemente era otra dimensión o algo así, porque él menciona que ya no estaba en estos pasillos infinitos en este segundo sueño, en el del 2018, sino que estaba como una especie de cementerio, y él, aunque no menciona que hubiera tumbas como tal, él cree que se encontraba en un cementerio, porque dice que las puertas de este sitio, de este campo, al aire libre, eran como las puertas de los panteones, de los cementerios, unas de estas rejas grandísimas de metal. Él las veía claramente, y aquí sí había seres extraños. Ya había visto estos hombres pez en los pool rooms, pero aquí vio seres muy extraños. Menciona que en este lugar había seres que eran pájaros muy grandes, aves muy grandes, con alas muy grandes, y tenían patitas muy delgadas, y sus rostros eran rostros de mujer, rostros humanos de mujer o femeninos, afeminados, feos, o sea, no eran mujeres bonitas, eran mujeres feas, con cabello largo y ojos muy grandes, pero con cuerpo de pájaro, y estaban ahí volando en este cementerio, lo que él interpretó como un cementerio, y obviamente le dio mucho miedo. Dice que también habían seres que eran como sombras, o sea, como seres sombras que caminaban
literal. O sea, y de hecho estas entidades son muy comunes de ver en los backrooms, según la gente que ha compartido sus experiencias aquí. Obviamente se cree son entidades oscuras, son entidades malvadas, y se cree que todas estas entidades de los backrooms buscan que las personas que lleguen ahí, que sueñen con ese lugar y su espíritu esté ahí, se queden ahí. O sea, buscan atraparlas en este sitio para que se queden con ellas. También menciona que había una persona, esa sí era una persona tal cual, un ser humano, pero muy extremadamente flaco, huesudo, con la piel pegado al hueso. Menciona que la piel era oscura, pero no como una persona afroamericana, sino como la piel cenicienta, como si estuviera enfermo. Y no tenía cara. O sea, vaya, sí tenía cabeza, tenía cráneo y todo, pero no tenía facciones. O sea, no tenía nariz, cejas, boca, nada. La cara era plana, como tipo Slenderman. Y menciona que la entidad que vio, que también estaba ahí en ese como cementerio, que más miedo le dio, era una mujer que venía vestida de negro y venía acompañada de otras 4 personas. Y esta mujer junto con las 4 personas venían, esas sí se venían acercando directamente a él. Las otras entidades sí lo veían, este monigote sin cara, estas pájaros, estos aves con rostros humanos, estos seres sombra, lo veían, estaban como cazándolo, como rondándolo, pero no se acercaban del todo. Pero esta mujer vestida de negro con estas 4 personas se venían acercando directamente a él. Él menciona que dentro de este sueño, dentro de este lugar, no podía moverse, y un miedo que nunca había sentido lo empezó a invadir completamente. Empezó a invadir su cuerpo por completo, hasta que ahí en el sueño apareció su novia con la que estaba durmiendo en la misma cama, en la tierra, digamos, en el plano físico. Apareció ahí en el sueño la novia. Dice que lo tomó de la mano y le dijo que se pusieran a rezar. Los dos, a pesar de que ahora mismo no son creyentes, ya dice que no me dice si son ateos o si se cambiaron de religión, pero dice que ya no son católicos, pero en ese entonces lo eran. Entonces se tomaron de la mano y empezaron a rezar. Dice que era como una especie de Padre Nuestro, pero no era el Padre Nuestro que todos conocemos, era una versión diferente que empezaron a rezar en ese momento. Y menciona que cuando empezaron a rezar, una especie de aura dorada empezó a cubrirlos como si fuera un escudo, como si fuera un campo de fuerza, y estas entidades se empezaron a alejar. O sea, cuando vieron esta aura, como que les dio miedo, como que lo repelían, si está bien dicho, y se fueron. La mujer está vestida de negro con sus seguidores y las otras entidades se alejaban. Menciona ahí nuestro amigo que lo último que vio fue que esta mujer de negro le sonrió de manera burlona, pero sin acercarse, simplemente le sonrió, y entonces él despertó. Despertó ya ahí en su cama. Su novia estaba asustada, sentada en la cama junto a él. Ella fue quien lo había despertado. En la vida real, o sea, en el plano físico, digamos, ella lo había despertado. Y le dijo que porque estaba temblando, estaba gritando y murmurando cosas incomprensibles. Y además estaba sudando muchísimo. Ella se espantó y lo despertó en el plano físico. Y en el sueño, ella había llegado y lo había sacado de ahí rezando, ¿no? Con esta aura dorada. Eso se me hizo muy curioso, ¿no? O sea, no fue nada más que ella lo despertó, sino que él en el sueño, de nuevo, entre comillas, interpretó la presencia de su novia de cierta forma. O sea, su novia lo salvó, pero no solo despertándolo, sino que al parecer ella también, el espíritu de ella también fue a rescatarlo de ese otro sitio. Algo muy interesante, una historia muy muy interesante, y afortunadamente ya dice que no ha tenido ninguna experiencia de este tipo, pero que por lo menos esta segunda experiencia en los backrooms, o lo que él cree que son los backrooms, que realmente no serían backrooms porque no se veía como se supone que se ven los backrooms, sino que este era otro lugar, era un cementerio o algo así. Pues le dio mucho miedo y o sea, ahí sí no quiso regresar. Afortunadamente no ha tenido ninguna experiencia de este tipo otra vez y espera no volver a tenerla. Amigo Enzo, muchísimas gracias por compartir esta historia, de verdad me dejó alucinado. Sabes que las experiencias en los backrooms a mí me gustan mucho, son historias muy interesantes porque yo creo que sí hay otra dimensión, que sí hay otro sitio a la que nuestras almas pueden llegar por accidente. Hay gente que lo puede hacer por medio de meditación, pero es poca gente realmente. La mayoría de gente que llega ahí a los backrooms es por accidente estando dormidos, y no es en cualquier sueño. O sea, les digo que se tiene que llegar a un punto muy específico en cuestión mental y emocional. Y la mayoría de personas que llegan ahí es por accidente, como tú. La mayoría de personas que están ahí es porque dormidos llegan a este punto al que muchos podemos llegar meditando, y llegan ahí. Es un punto muy, muy profundo de la conciencia, que les digo que yo aprendí a meditar desde muy chico.
y sé cómo llegar a ese punto, pero la gente normal, una gente normal no sabe meditar. Les digo que lo que la mayoría de morras que son así como hippies hoy en día, dicen, ay, si yo medito y voy a terapia y la chingada, lo que hacen ellas no es meditar. O sea, lo que la gente de hoy, la mayoría hace, no es meditar. Eso de poner música y cerrar los ojos, y no es meditar, es relajación, sí, es una técnica de relajación, pero no es una meditación. O sea, no es una meditación en el sentido, digamos, clásico de la palabra. Meditar no se aprende por sí mismo. Alguien te tiene que enseñar. Y no es una meditación, no es algo que puedes hacer en 15 minutos. Ni para relajarte realmente. Tiene otros propósitos, otros fines. Entonces habemos personas que podemos llegar a ese punto de conciencia meditando. Técnicamente estás despierto, pero la mayoría de personas llegan a ese punto de conciencia solos, pero dormidos. Por eso llegan a este lugar por accidente. Así que déjame en los comentarios, ¿qué piensas tú? ¿Crees en la existencia de esta otra dimensión o no? Porque también es válido que no creas, mientras lo pongas con respeto, con respeto hacia la gente que sí cree, o que sobre todo la gente que contó esta experiencia. Adelante, dejen su opinión personal en la caja de comentarios. Y si tienes alguna experiencia similar en los backrooms, ya sabes, mándamela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp 5638-000345. Si quieres que sea nota de voz, mejor, porque ahora sí no me mandaron notas de voz esta semana. Fueron puros mensajes escritos, así que este día no tenemos nota de voz. Tengo una ahí de 1 hora, pero la estoy guardando para el especial de Halloween de final de este mes. Que por cierto, tenemos especial de Halloween. Ya veremos cómo nos acomodamos, pero de que hay especial de Halloween a fin de este mes, seguramente lo hay. Pasemos ahora al tercer relato de este bloque, ya para cerrar e ir al corte. Vamos al tercer relato muy cortito de un chico llamado, bueno, ese es su username, esto lo dejo en los comentarios del podcast de la semana pasada, Tony Figuras. Y el relato yo le puse Más gatos que hablan, porque hemos estado escuchando muchas historias en el canal, en el podcast en específico últimamente, de animales comportándose como humanos. Y la semana pasada les compartí la historia de una suscriptora cuyo gato habló en su propia casa cuando ella era adolescente. Y este chico no, pero a su novia le tocó ver algo similar, muy aterrador, en compañía de otra persona, así que sabe que no lo alucinó, que fue verdad lo que vivió y lo que te voy a contar a continuación. Menciona Tony que en alguna ocasión una amiga de su esposa, de su actual esposa, venía regresando de una fiesta, una madrugada, con una amiga suya. Es decir, eran dos chicas que venían de una fiesta en su coche, ¿no? En eso se detienen en un semáforo y escuchan como si viniera una multitud, como si vinieran muchas personas platicando. Obviamente esto fue en la madrugada, no tenía sentido que hubiera una multitud en la calle. Primero se espantaron porque dijeron, a lo mejor es un grupo de borrachos, ¿no? De hombres borrachos que acaban de salir de una cantina o algo así, y van a dar vuelta en la esquina. Y por la cantidad o por la potencia de voces que escuchaban, dedujeron que debían ser muchos hombres. Entonces ellas, aunque venían en el coche, se pusieron nerviosas y dijeron, si vienen borrachos envalentonados y ven a dos mujeres solas, a ver si no intentan algo. Entonces ellas se quedaron como a la expectativa, apagaron el coche y se quedaron en silencio. Incluso dice que se agacharon un poco en los asientos para que quien pasara pensara que el coche estaba vacío ahí estacionado y no hiciera nada, pasaran de largo, ¿no? Entonces eso fue lo que hicieron. Simplemente apagaron el coche, como que se escondieron a esperar a que esa multitud, o lo que sonaba como una multitud, diera vuelta en la esquina para que ellos vieran qué era y se pasara, ¿no? Dice que sí se escuchaban claramente voces como de hombres carcajeándose, o sea, eran risas estridentes, gritando, literal, como si fueran hombres borrachos platicando, muchos hombres platicando. Pero para su sorpresa, cuando finalmente estos emisores de estas voces dieron vuelta en la esquina y ellas se asomaron ligeramente para ver qué era, vieron que no era no era un grupo de hombres los que venían caminando en la calle, sino era el gato de esta chica, de la chica que venía manejando. Y este gato no venía solo, venía acompañado de muchísimos gatos. Y ellos eran los que venían riéndose y platicando a carcajadas, como si fueran hombres borrachos. Eran los gatos los que venían platicando así. Ellas no lo podían creer, no venían tomadas, porque ellas no habían tomado en la fiesta. De hecho, venía manejando una de ellas. Así que se sorprendieron mucho. Se terminaron de levantar, se incorporaron del todo en los asientos del coche. Y cuando el gato de la amiga las vio a través de la ventana, se paralizó
Así se quedó parado así, madres, ya nos cacharon. Y los otros gatos de inmediato salieron corriendo, se echaron a correr. Y al final el gato como que reaccionó y también se echó a correr. Y cuando ya se fue a su casa, o sea, como que se les hizo raro, pero bueno, llegó a su casa, regresó a su casa la chica y el gato estaba ahí, como si nada. Ella no lo volvió a escuchar hablar, nada, nada, nada. Pero sí le dio mucho miedo porque ella está 100% segura de que ese gato que vio que venía riéndose con los demás gatos platicando en la madrugada era el suyo. Y en cuanto la vio, pues por eso se sacó tanto de pedo. Y fue lo mismo que la suscriptora de la semana pasada. Que su gato, cuando se dio cuenta su gato y el otro de que lo estaba escuchando platicar en español, con unas voces como de hombres, el otro gato se echó a correr y él pues se metió a la casa como si nada, pero nunca más volvió a hablar. Porque realmente no le estaba hablando a ella, estaba hablando con el otro gato. Lo mismo aquí. Su gato nunca le habló a ella después de esa experiencia y sí regresó a la casa. Y los otros gatos, igual en cuanto vieron que los habían cachado, se echaron a correr. Eran gatos callejeros seguramente o gatos de otras casas que se habían salido durante la madrugada. Pero ¿cómo ves esta historia? A mí de verdad me parecen geniales estas historias, sobre todo de los gatos actuando como humanos. A mí me gustan más los perros, pero los gatos sí siento que tienen como algo más místico. Entonces cada que comparten alguna historia de un gato comportándose como humano o mejor aún hablando, de verdad me hacen el día. Así que muchas gracias Tony por esta historia de la amiga de tu esposa, bastante aterradora, igual que las que hemos estado compartiendo en semanas anteriores. Y pues bueno amigos, si ustedes tienen una experiencia similar con algún gato suyo de su familia o alguna mascota que haya hablado o haya tenido algún comportamiento que no era propio de un animal, sino más bien de un ser humano, no duden en mandármela ya sea a mi correo o a mi WhatsApp o dejarla en los comentarios de este podcast. Y ahora sí, sin más relatos que contar por esta ocasión, vamos rápidamente al primer corte del programa y regresamos al segundo bloque para seguir escuchando parte de la entrevista, o bueno, esta no es una entrevista sino una conferencia que dio este investigador paranormal, este periodista español Miguel Blanco, que no habíamos podido escuchar en las semanas anteriores. Así que si necesitan ponerle pausa al video porque tienen que ir al baño o lo que sea, aprovechen la cortinilla y regresamos a escuchar más historias de este señor español, Miguel Blanco. Vamos al corte y volvemos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, episodio número 104. Espero que se la estén pasando bien, espero que estén entretenidos. Ya llevamos hora y cuarto más o menos de programa, vamos bastante bien, vamos bien con el tiempo, apegándome, a pesar de que el primer relato fue bastante largo, pero vamos apegados a la escaleta. Les digo que voy a tratar de hacerlos un poquito más cortos, ya no de 2 horas o hora 50, sino de hora y media, ¿no? Sobre todo por comodidad un poco mía, para que no tarde tanto en subirse el video y demás. Así que vamos bien. Recuerden, si les está gustando el programa, no olviden dejar su like en este video, que me ayuda mucho, o también su dislike, también me ayuda. Así que like o dislike, comenten lo que ustedes quieran, pero comenten aquí el video, compártalo con sus conocidos que sepan que les gusta el terror y el misterio como entretenimiento. Recuerden que esto es completamente entretenimiento, aquí no es canal de cazafantasmas ni de investigación paranormal, no, simplemente es entretenimiento para todos los que somos fanáticos del terror, de las leyendas, de los mitos antiguos y por qué no de los mitos modernos, de las historias que comparte la gente común como ustedes, como yo, mandándolas aquí al canal, que las comparten en TikTok, etcétera, 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 ¿no? También sígueme en mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, en Spotify, si a lo mejor te conviene escucharlo, no sé, saben que esto se sube los viernes a las 8 de la mañana, tanto a YouTube como a Spotify, y a lo mejor tú te estás esperando para escucharlo en YouTube hasta la noche en tu casa, pero a lo mejor lo puedes descargar en Spotify y lo vas escuchando camino al trabajo, o en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio, y todo chingón, ¿no? Así que pues sígueme por allá. También sígueme en mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso, que ya estamos a punto de llegar a los primeros 1000 suscriptores después de apenas creo que 3 o 4 meses de abrir el canal, así que muchísimas gracias. Venme a seguir por allá, sobre todo si eres fan del cine, de las series, de la narrativa, ¿no? Si te interesa como estas clases o pequeñas clases, lecciones más que nada que doy utilizando como ejemplo los medios audiovisuales y visuales que están saliendo hoy en día, sígueme por allá, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres comprar mi libro La Orden de Camasots, disponible y exclusivo de Amazon, el link para que pidas tu ejemplar está abajo en la descripción, o ve directamente a amazon.com y escribes La Orden de Camasots y listo. Las entregas están a todo el mundo y están llegando muy rápido y a un precio muy accesible, así que ya lo sabes. Ahora sigamos escuchando
esta conferencia, porque esta realmente no es una entrevista, sino una conferencia de este señor Miguel Blanco, que ya escuchamos en el mes anterior. Estuvimos escuchando una entrevista suya muy interesante, que ya tenía unos varios años, se veía como de principios de los 2000. Esta conferencia ya se ve y es mucho más reciente. Hace creo que 2 o 3 semanas que no escuchábamos esta conferencia, que todavía nos falta un buen tramo por escuchar, así que vamos a seguir escuchándola. Nos quedamos en estas experiencias que tuvo él en la India, muy interesantes. Ahora sigamos escuchando. Vamos a escuchar unos 15 minutitos, 10 minutitos, ya para ir al corte, al tercer bloque, y escuchar los 3 últimos relatos del programa. Así que sigamos escuchando las experiencias de este señor español. Estáis calladitos, ¿eh? Yo sigo si queréis. Encuentros con lo sobrenatural se llama esto, ¿no? Os voy a contar unas cuantas. Otro tiempo después, yo tenía la oportunidad de vivir muchas de estas cosas, como digo, quizá porque creo en ellas, ¿no? Y muchas de ellas afortunadamente con testigos, con lo cual cuando a veces pienso que estoy un poco loco, me basta con llamar a la persona que estaba a mi lado para decir, lo vimos, ¿no? Senegal, una playa en Senegal absolutamente virgen, perdida en mitad del océano Atlántico, con 100 kilómetros al norte y 100 kilómetros al sur de desierto y de playas donde nadie pisa. Y estábamos por ahí por la noche un grupo de gente. A mí me gusta bañarme en cualquier agua, ríos, mares, en cualquier sitio. Y me metí al agua, iba a meterme al agua, me acerqué a la playa para bañarme y de repente la gente que venía detrás de mí, ¿no? Vimos como había unas como lucecitas en el agua, no sé si lo habéis visto algunas veces. Dicen que son algas fluorescentes o fosforescentes que le dan cierto brillo a las olas. Entonces a mí me gustó aquello y dije, qué bonito, ¿no? Seguí acercándome para meterme en el agua y de repente vino una ola, había bastante oleaje, y una de esas olas se conformó todas esas luces con un cuerpo de mujer, que cuando iba a tirarme al agua y lo vi, me eché para atrás y dije, ostras, dije una cosa peor, pero no lo puedo decir aquí. Y toda la gente que estaba conmigo, ¿lo has visto? Y era como un ser de luz, súper brillante, con cabello largo, que había aparecido en las olas, que quedó así, cuando la ola ya cayó, se quedó un poquito parada y luego se deshizo, cayó al agua. Tiempo después me di cuenta, de eso sabe mucho Jesús Callejo, que posiblemente fuera una nereida, uno de sus habitantes, espíritus elementales que habitan en determinadas partes del mundo donde todavía las cosas están puras y que de vez en cuando se muestran a los humanos para recordarnos que ellos también viven aquí y que este es un mundo también suyo. ¿Sigo contándoos? No todos los encuentros que he tenido han sido con lo luminoso. Hasta ahora os he contado cosas luminosas, ¿no? Este teatro tiene muchas cosas por ahí arriba también. A veces uno se encuentra con lo luminoso, que es la parte oscura. Isla de La Palma. Venía de un viaje, siempre que en Navidad yo siempre estaba con mi familia, pero después me marchaba a aprovechar esas fiestas a hacer largos viajes. Y había regresado de un largo viaje. Mi familia estaba en la isla de La Palma, fui a estar con ellos, Nochevieja, y de repente, como no me gustan nada las celebraciones esas, les dije, me voy a marchar a la caldera de Taburiente. No sé si sabéis, la caldera de Taburiente es un volcán al que le tienen miedo, mucho miedo los americanos, porque puede que vuelva a estar en activo, y si entra en actividad puede provocar un tsunami, que la ola puede llegar hasta Nueva York y toda la costa este de los Estados Unidos y provocar una gran destrucción. De hecho hay profecías que hablan de ello. Fijaros, una isla pequeñita que se puede cargar casi la capital del imperio. No estaría mal si no fuera una destrucción, ¿no? Hay abismos de como 1000 metros de profundidad y es un lugar donde en muchos sitios no ha pisado la huella del hombre por lo virgen que es todavía. Entonces hay una serie de caminos para poder entrar a la caldera que no son más anchos de esta mesa. Imaginaros, 1 de la mañana, yo llevo allí con un cochecito que me había prestado mi hermana, al que le fallaban las luces, el freno, el embrague, todo. Lo dejé abierto mirando para abajo por si no arrancaba, por la cuestecita, y yo me metí por ahí solo, ¿no? Estuve un ratito, había caminado como 20, 30 minutos por aquellos lugares y me senté en mitad de la más absoluta oscuridad, rodeado de pinos, en el sitio más recóndito, yo creo que puede uno imaginarse aquí en España, uno de ellos. Y de repente a mi derecha había una serie de luces.
Y dije, vaya, no, o sea, igual aparecen los colegas otra vez por aquí. Porque dije, no puede ser un coche, imposible que subiera por ahí. No eran fuegos artificiales, no eran estrellas, no eran luces de nadie. No hay tantos locos como yo que se hubieran metido aquella noche por ahí. Además estaban bastante altas y encendieron y apagaron. Dije, qué curioso. Seguí estando tranquilo, meditando, y de repente escucho una voz dentro de mí que me dice, Miguel, corre. Sin pensarlo me levanté y salí corriendo. Y detrás de mí, ¿sabéis lo que sentí? La cosa más dura que he sentido en mi vida, una de ellas, un ser que corría detrás de mí a veces a 4 patas y a veces se levantaba a 2 patas, haciendo así y cada vez corriendo más cerca de mí. Yo creo que nunca he corrido tanto como aquella noche. Todavía se me pone la carne de gallina de recordarlo, ¿no? Yo tenía la posibilidad, de vez en cuando miraba, no había mucha luz porque había curvas en el camino y podía ver cómo aquello se levantaba de repente, iba a 4 patas y se levantaba y seguía detrás de mí. Debía estar como a 10 metros de mí cuando llegué al coche, me metí por la ventana y el mamón del coche no arrancaba. Yo dándole y no arrancaba y sentía que aquello venía. De repente se me ocurrió soltar el freno de mano, como lo había puesto cuesta abajo, cogí un poquito de fuerza y vi como aquello se iba quedando atrás, ¿no? En mi vida he pasado tanto miedo como aquella noche y nunca supe lo que era aquello. Cuando volví a casa había gente al día siguiente, ¿no? Antropólogos y gente que conocía de la isla, y les conté lo que había pasado, ¿no? Y aparte de decirme que había tenido mucha suerte, había estado muy cerca de una montañita que la llaman del Diablo, donde al parecer los antiguos aborígenes hacían rituales y se aparecía un tal Manolo, decían que se llamaba, que era una especie de diablo con el cual hacían cosas raras, ¿no? Pero si era Manolo tenía una mala leche interesante. He tenido oportunidad de encontrarme otras veces con lo luminoso también. En Haití, cuando vi un diablo, que nos voy a contar la historia, que apareció, me dijo un montón de cosas de mi vida, me dijo si quería pactar con él. Algunos creen que he pactado porque dicen que sigo estando igual que hace 30 o 40 años, yo no me lo creo, pero bueno. Y era muy curioso porque me decía, ¿quieres matar a tu mujer? Y no estaba casado. ¿Quieres matar a algún enemigo? Y yo decía, no, solamente he venido a verte. Y al final apareció aquel individuo, ¿no? Un individuo pequeñito que apareció en una especie de caja como esta, de 1,20 metros de estatura, blanco como la leche, y que me miró y nos saludamos, ¿no? Ese diablo me dijo un montón de cosas de mi vida que nadie conocía e hizo unas cuantas profecías para el futuro que nadie podía haber sabido, ¿no? Fue curioso porque en aquel momento llevábamos un equipo de televisión y yo le dije a la gente que estaba allí, necesito grabar a este diablo. Yo no había llevado las cámaras porque acabamos de llegar del Amazonas y la gente del equipo se quedó descansando y me fui yo solo. Entonces le dije a la gente, a los brujos que me habían enseñado aquello, digo, tengo que grabar esto como sea. Me dijeron, si quieres te llevamos a que grabes un sacrificio de un niño recién nacido y te va a costar 60 euros. Haití, imaginaros, hace 15, 20 años. 60 euros eran 10.000 pesetas entonces, ¿no? Y dije, evidentemente no vamos a hacer eso, ¿no? Yo le llegué a ofrecer $500.000 de pesetas por dejarnos grabar el diablo. Y tanto Belín, que así se llamaba el brujo, como su familia dijeron, vale, por nosotros sí. Para ellos era una fortuna que ni os imagináis. Pero dice, hay que preguntarle al diablo a ver si se deja grabar. Le preguntaron y al día siguiente nos dijo que no se dejaba grabar y no pude grabarle en aquella ocasión. Yo viajé 6 veces más a Haití para ver qué había sido aquello que había visto. En el último viaje tuve la respuesta de alguna manera, porque cuando regresé de ese viaje me pasó exactamente lo que me había profetizado. Llegué de nuevo a Canarias, estaba con mis padres, me volví a Madrid y de repente llamé a unos amigos y les dije, llévame al hospital que me estoy muriendo. Fui al hospital y los médicos nunca supieron lo que tenía, ¿no? Pensaron que era sida, que era cáncer, que era tuberculosis. Y al final un médico que escuchaba el programa dice, tío, has estado por ahí con gente rara, ¿no? Dice, tienes algo ahí que no sabemos lo que es y te está matando, ¿no? Y era exactamente lo que me había dicho el diablo. Una enfermedad en los pulmones que me iba a llevar a punto de la muerte. Me profetizó eso y otra serie de cosas, ¿no? Que se cumplieron todas. Para mí esa es la prueba de que aquel ser era real. Eso y el dinero que le pagamos, que queríamos haberle pagado, ¿no? Porque si hubiera sido un truco, hubieran aceptado, con tal de haber ganado ese dinero, que hubiéramos filmado toda aquella historia. Ese es mi segundo encuentro con lo luminoso.
y me paro para que me descanse un poquito la garganta y si queréis preguntáis, ¿vale? Amigos, vamos a dejar hasta aquí, ya fueron 10 minutos de conferencia, vamos a dejarlo aquí, sé que los dejo picados, pero se está poniendo buena esa conferencia. Ya fue un poquito repetida la historia del demonio en Haití, que creo que es como la más interesante que tiene este señor, pero ya nos contó bastantes más en este fragmento de conferencia. Todavía nos queda, vamos a la mitad, apenas dura 50 minutos, así que todavía podemos escucharlo en las próximas 2 o 3 emisiones. Así que déjenme abajo en los comentarios qué opinan de este señor, si quieren seguir oyendo la conferencia de este señor. Y vamos rápidamente al segundo y último corte del programa. Si necesitan ponerle pausa, aprovechen la cortinilla para poner pausa al video y regresamos al tercer y último bloque para escuchar 3 relatitos de TikTok. Uno que quedó pendiente la semana pasada, que les digo que tuve que eliminar, y otros 2 que encontré que están bastante interesantes. Así que vamos rápidamente al corte y regresamos. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta en su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, emisión número 104. Muchísimas gracias si están escuchando este episodio, sobre todo si lo están escuchando en el día de estreno, el día viernes, no sé qué viernes será. Yo estoy grabando esto el sábado 8 de octubre, ustedes lo van a estar escuchando 2 semanas después. Así que, pues bueno, ya les digo que ya están más cercanos a Halloween, de hecho quizá incluso lo escuchen ya para finalizar el mes. Pero bueno, gracias, ya sé que lo estén escuchando en YouTube o en Spotify. Les repito, dejen su like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, compartan el contenido, comenten aquí el video en YouTube y síganme en mis redes sociales, que son Instagram, TikTok, Facebook y Spotify principalmente. También suscríbanse a mi canal secundario aquí en YouTube, Riggs y los Amos del Multiverso, sobre todo este mes que voy a estar reseñando puras películas y series de terror. Para los fanáticos del terror voy a estar haciendo eso. Si les interesa comprar mi libro La Orden de Camazotz, exclusivo de Amazon, el link para que compren su ejemplar está abajo en la descripción. Les digo, hay entregas a todo el mundo y únicamente está disponible en Amazon. No lo van a encontrar en ninguna librería. Así que si lo quieren, el link está en la descripción. Está a un precio bastante accesible, con entregas a todo el mundo. Está en pasta dura, en pasta blanda y en formato digital ebook. Y ahora sí, sin más que decir, amigos, continuemos con estos últimos 3 relatos. Uno sobre un posible nahual que fue cazado por 2 personas que cuentan esta historia. Vamos a escuchar también una experiencia ocurrida a Franco Escamilla, que no la he escuchado todavía, y unas predicciones de Baba Vanga, que recuerdan el video que hice a inicios de este año sobre lo que iba a ocurrir en 2022. Pues algunas de ellas ya están ocurriendo y otras todavía nos faltan 2 meses para que termine el año, así que pueden cumplirse todavía de esta profeta que a muchos la llaman la Nostradamus moderna, que falleció hace poco relativamente esta señora, esta vidente Baba Vanga. Pero bueno, vamos a escuchar primero la historia del nahual. Engañados para cazar a una nahual. Esto le pasó a unos amigos cuando se fueron a acampar al sur de la ciudad. En temporada alta se permite la caza del ciervo, jabalíes y chivas silvestres, pero con la consigna que si lo cazas lo tienes que llevar completo y no dejar el cuerpo allí. Entonces ir a cazar se ha vuelto una actividad muy cara, porque necesitas al menos una camioneta todoterreno, equipo para cortar carne y sobre todo saber limpiar al animal. Hay un pueblito pequeño a la entrada del monte donde te rentan su terreno para acampar y pagar la cuota para dejar tu vehículo. Unos amigos fueron y al llegar a una de esas casas, un señor muy amable les dijo que no les cobraría nada si lograban cazar alguna chiva negra, y aparte él con gusto les ayudaba a limpiarlo para que se llevaran la pura carne y él se quedaba con la piel y la cabeza, y mis amigos aceptaron. El señor les dijo que él cazaba de joven y tenía una veintena de cabezas de animales, pero siempre quiso una chiva negra. Mis amigos se prepararon y se fueron a cazar, y estuvieron un par de días dejando trampas, alimentadores y señales, y vieron varios ciervos, pero son muy escurridizos y mantienen mucha distancia, y nomás no podían darle a uno. Fue cuando uno de mis amigos vio como una chiva enorme, negra, de al menos unos 50 kilos. Estaba a pocos metros y se acercaba lentamente sin miedo a ellos. Su presencia era intimidante, pero con las ansias de querer cazar al fin algo, dispararon por todos lados y lograron darle, y esta cayó inmediatamente. Entre todos sacaron tubería para hacer una cama y tirar de ella jalando y llevar la chiva al terreno con el señor. Después de unas horas jalando, llegaron y el señor estaba más feliz que los propios cazadores. El señor les contó que este pueblo vive del hospedaje y el arrendamiento de terrenos
buenos para acampar y cazar, pero que desde que empezaron a ver una chiva negra, la gente lo asociaba a esto con el diablo, y decayó mucho el que la gente venga. El Señor estaba agradecido con ellos, y fue cuando se propuso a degollar la chiva y limpiar el animal para darles la carne. Mientras lo hacían, platicaron con él, y les dijo que vivía solo y que tenía una hija. La hija estaba totalmente en contra de la caza de animales, y apenas tuvo la mayoría de edad, se fue de la casa a vivir al centro de la ciudad. Habla muy rara vez con ella. Acabaron, se llevaron su carne de chivo, montaron todo en la camioneta y se fueron. Y cuando iban por la carretera, apenas saliendo del pueblo, una policía los paró. Ellos le dijeron que tenían armas de cacería, pero que tenían permisos y les mostraron los papeles e identificaciones. Al revisar la camioneta vieron que tenían una hilera cerrada y ellos dijeron que tenían carne de chivo que habían cazado en la mañana, pero al abrirlas vieron que eso no era carne de chivo y hasta no saber de qué eran los dejarían ir. Rápido los apresaron, pero ellos contaron su versión y todo lo que había pasado y fueron con el señor que les ayudó a limpiar la chiva, y al llegar el señor afirmó a los policías que habían cazado una chiva negra, pero que la cabeza y huesos y piel que él se quedó tenían una infección ya putrefacta y decidió mejor quemarlos en un fogón y se acababan de consumir en cenizas. Aún así la policía pidió a muchos elementos para catear la casa, porque al parecer ese señor ya tenía un historial con la policía por haber intentado privar de la vida a su hija, alegando que era una bruja. Y a los 3 años también otro caso sobre la desaparición de la hija, la cual nadie sabe qué fue de ella. Sin evidencias que seguir, dejaron ir libres a todos, pero creo que soy yo pensar que su hija era un nahual y se dedicaba a cuidar a los animales del bosque, y el padre se valió de cazadores para deshacerse de ella, pensando que hacía brujería para el diablo. Fuimos engañados ¿Cómo ven para... esta historia, amigos? Muy interesante. Y porque les digo, lo curioso, bueno, la semana pasada ya no escucharon ese fragmento porque lo tuve que cortar, pero les decía, imagínense ustedes que cazan una chiva y que según las leyendas y los relatos de nahuales, cuando tú matas a un nahual o cuando un nahual muere, este vuelve a su forma humana. Entonces imaginen que ustedes piensan que cazaron a un nahual, bueno, a una chiva, a un chivo negro, y llevas la carne de chivo en tu ¿cómo se llama? En una hielera en tu camioneta, pensando que vas a hacer carne de cabrito, llegando a tu casa, una barbacoa o algo así, y de repente ves que no es carne de chivo, sino de una persona. Y lo curioso es que cuando regresan con este señor que se quedó supuestamente con la cabeza del animal para disecarla y tenerla ahí como trofeo, él dice, no, es que tenía una infección y la tiré. Imagínense que hubieran llegado y la cabeza de ella no era de una chiva, sino la cabeza de la hija. Bastante aterradora esta historia, sea real o no, bastante aterradora. Vamos a escuchar ahora de este podcast paranormal que me gusta mucho, los fragmentos que encuentro en TikTok. Vamos a escuchar estas profecías de Baba Vanga que todavía faltan, son para el año 5000 y tantos, pero parece ser que en ese momento es cuando el mundo va a terminar. Todavía falta, a nosotros ya no nos toca, faltan más de 3000 años, pero parece ser que al planeta Tierra le quedan 3000 años de vida. Yo creo que son mucho menos, dicen que nada más son 5, pero bueno, vamos a escuchar estas profecías de Baba Vanga. Y las 3 últimas, y las vuelvo a repetir porque me ponen la piel chinita de pensarlo. 5076. Se llega al límite del universo. A partir de ahí, nadie sabe qué hay. O sea, nadie sabe qué hay del otro lado del universo. 5078, 2 años después, se rebasa el límite del universo. Más del 40% de la población humana está en contra. Recuerda que están en diferentes planetas. Quiere decir que se está hablando de un porcentaje, que un consenso donde se preguntó si debíamos rebasar el límite del universo o no, porque no sabemos lo que hay del otro lado. Y el 40% dijo no lo hagan. Pero la mayoría dijo, movidos por la curiosidad, crucemos, veamos qué hay. Un año después, fin del mundo. Que me trauma el hecho de que no dijo fin de la humanidad, no dijo fin del universo. ¿Qué mundo? El mundo, la humanidad completa, la existencia, un planeta, no lo sé. Pero... ¿Cómo ven, amigos? Este podcast vayan a escuchar, les digo, yo solamente lo he escuchado en Spotify, en TikTok, les prometo que les voy a dar follow en Spotify porque hablan de temas interesantísimos. Y si el mundo no se acaba en 5 años, como dice la ONU, o no me acuerdo quién fue que puso una organización seria que puso un reloj en cuenta regresiva, creo que son 5 años los que les queda al mundo, una cosa así. Si no se acaba para ese momento,
ya sabemos en qué año termina el mundo, en el año 5079, y ni siquiera va a ser por contaminación o por estos pedos que estamos teniendo ahorita, sino más bien porque al parecer en el año 5078, o sea en más de 30.000 años de lo que estamos ahorita, vamos a llegar al límite del universo, vamos a descubrir algo del otro lado del universo, si es que eso tiene sentido, y ese algo va a destruir al mundo, según dijo Baba Vanga. ¿Qué opinan ustedes? Y vamos a escuchar el último relato, les digo, una experiencia paranormal de Franco Escamilla, este famosísimo cómico mexicano que es de mis comediantes favoritos. Vamos a escucharlo porque no sé de qué trata la experiencia y tengo mucha curiosidad. Franco Escamilla, antes de que fuera famoso, él tiene 2 historias que están bien fuertes. Si las has escuchado, supongo, ¿no? A ver, ¿de cuál? Él tiene 2 historias que le ocurrieron. Una justo hace como 20 años. Él era parte de unos grupos de iglesia católica también. Sí. Él parece que tocaba guitarra y cantaba. Y fue y los ayudó en un retiro en el Uro. Entonces, cuando va al Uro, él le toca estar en la primera noche desvelado. Y cerca de las 6 de la mañana le dicen: y hoy ahí muere, necesito ir a descansar. Se va a dormir, se levanta a mediodía, se va al baño, y cuando entra al baño se topa a un viejito que se estaba lavando las manos, y él ve que está como muy borrosas las manos que se está lavando, pero no le da importancia. Se empieza a lavar las manos y el viejito le saca plática. ¿Qué onda? ¿Qué hacía ahí? Y ya le contó que estaba con estos grupos y que por qué se veía tan desvelado. No, pues es que no dormí bien, y ya le dice que se cuide. Total, tienen ahí una conversación rápida y ya le dice: no, pues muchas gracias, ya me voy, cuídate mucho, bye. Entonces Franco traía la idea que como había una construcción que se estaba haciendo, dice: pues me topé uno de los albañiles. Sigue avanzando el día, llega ya la noche, y uno de sus compañeros, enfrente del velador, le cuenta a Franco: no, hombre, güey, me acabo de topar uno de los albañiles ahí en el baño. Y Franco le dice: ¿en qué baño? En tal. Dice: ¿cómo era el albañil? No, pues un viejito que se estaba lavando las manos. Y entonces el velador les dice: ya vieron al fantasma. Y entonces dicen: ¿cómo que el fantasma? Dice: sí, güey, desde hace muchos años ese señor que se lava las manos, se lo ha topado a muchas personas, pero es alguien que falleció aquí hace mucho tiempo. Entonces Franco se queda como escéptico, ¿no? Y dice: yo soy muy escéptico de eso, no creo mucho. Y entonces el velador les pregunta: ¿sí vieron que las manos estaban borrosas? Sí. Y entonces los dos les cae el 20 y dicen: la madre, sí, es cierto. Esa es la primera historia que no está tan fuerte. Al final, como que una entidad que de cierta manera, una conciencia, algo que se quedó ahí, interactúa, pero es benévola. La otra historia es la que está muy fuerte. Justo cuando él estaba haciendo carrera, que ya estaba como comediante, ya estaba armándola bien, se muda con su esposa, con sus niños, a una casa, no recuerdo exactamente dónde, y en la casa su hija le empieza a hablar que tiene un amiguito. Entonces su esposa psicóloga dice: bueno, es un amigo imaginario, no pasa nada. Pero empiezan a pasar los días y se dan cuenta que la niña está como que un poquito aterrada. Entonces la mamá ya le pregunta y le saca información y le dice: a ver, ¿por qué tienes miedo? No, pues es de mi amigo imaginario. ¿Por qué tienes miedo? Es que me dice cosas malas. Se enojó mucho porque yo ya les dije que tengo un amigo imaginario. Me dijo que yo ya no les debo decir cosas a ustedes. Y entonces ya a la mamá se le hizo raro eso. Se le hizo como una idea muy extravagante para un niño. Sí. Y le dice: ¿y qué más? ¿Qué más pasa con tu amigo? Y dice: es que me da mucho miedo. ¿Por qué? Dice: porque tiene toda la cara roja. Entonces ya ellos dicen: eso ya me sonó a que es otra cosa. Sí. Y dice: ¿dónde es? Solo está en ese cuarto y nunca sale de ahí. Dice que no puede salir de ahí. Entonces dice: clausuramos el cuarto, jamás volvimos a entrar a ese cuarto, no permitíamos que nadie entrara a ese cuarto y nos mudamos de casa. O sea, nada más por saber eso fue el suficiente motivo. Ya en las otras casas y desde que se cerró ese cuarto, ella ya no tuvo contacto con ningún amigo imaginario. Es lo que para nosotros nos dice que probablemente sí había algo más ahí. Sí. No, qué interesante. Está fuerte, ¿verdad? Hablemos de lo que no existe. Ya habíamos escuchado un relato compartido en este canal previamente. Bueno, en esa cuenta de TikTok, vayan a seguirlo. Igual que las otras dos de las que escuchamos hace rato. Y pues bueno, como ven, que alguien tan famoso, tan conocido y aparte que es cómico como Franco Escamilla haya tenido experiencias de este tipo, ¿no? Yo no conocía. En cuanto vi Franco Escamilla dije: tengo que escuchar esto en el podcast con la audiencia. Y guardé el video y ya lo estamos escuchando. Y de hecho les platicaba
Que a mí en alguna ocasión me topé igual en un TikTok, en este programa que tiene, o tenía Franco, que es como de entrevistas. Tiene un muñeco de Chewbacca, un como animatrónico chiquito que yo quería, que salió, ese muñeco es reciente, salió en 2015, junto con la película de Force Awakens. Yo me acuerdo porque yo lo vi en Sanborns y yo quería que ese fuera mi regalo de Navidad, pero costaba 8,000 pesos en ese entonces, no me lo compraron. Lo voy a buscar y me lo voy a comprar yo ahora que soy adulto y trabajo, y tengo mi propio dinero. Pero ese muñeco es un animatrónico que tú le oprimes y gruñe como Chewbacca y se mueve y demás. Pero tú le tienes que apretar, creo que es el pecho o la mano, no recuerdo bien. Y están platicando Franco con su invitado, no me acuerdo quién es, y el muñeco se empieza a mover solo. Y no en una ocasión, en varias, a lo largo del programa. Y creo que ni siquiera hace ruido, lo cual no tiene sentido, tendría que hacer ruido y gruñir. Y moverse, y solamente se mueve. Entonces, ese video está como, si lo quieren buscar en TikTok, es algo así como Actividad Paranormal Franco Escamilla o algo así. Así que pues bueno, parece ser que Franco Escamilla no es ningún neófito ante la actividad paranormal o los hechos sobrenaturales. Y pues bueno, queridos amigos, con esto ya hemos llegado al final de este episodio número 104 de su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Muchísimas gracias a todos los que hayan llegado hasta acá, espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, que se hayan asustado. No olviden dejar su like si fue así, compartirlo con sus amigos, comentar, activen la campana de notificaciones, síganme en TikTok, en Facebook, en Instagram y en Spotify. Un abrazo a todos los amigos que me escuchan por allá en Spotify y en iVoox. Si quieren mi libro La Orden de Camazotz, ya está disponible en Amazon.com con entregas a todo el mundo. Les digo, todos los links que les digo están en la descripción de este video. También vayan a seguirme a mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso en YouTube. Y finalmente, si tienes una experiencia paranormal que quieras que yo cuente aquí en el canal, puedes mandármela ya sea por correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, que es el 56 38 00 0345. Puedes mandármela por escrito o en nota de voz o en video o como tú quieras, pero mándamela. Ahora sí, sin más que decir, yo me despido, amigos. Muchísimas gracias por acompañarme en el episodio número 104 y sin más que decir, les deseo un excelente fin de semana y nos escuchamos en la oscuridad. Nos vemos la siguiente semana.